Sin Límites es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pero muy buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Bien, Enrique, saludo para vos y para toda la amable audiencia que nos acompaña hoy domingo 11 de marzo del año 2018. Vamos hasta las 23 con temas muy interesantes que ponemos en la mesa de debate en la fecha. Sí, señor. Antes de ir a nuestro primer invitado, vamos a mencionar dos temitas así, que son grosísimos, pero... Sandra Te olvidaste Quiñones. la ropa primero, ¿eh? Ah, mira, nuestra ropa es de Perry Ellis. Sí. Está muy acelerado para eso. Estoy acelerado. Perry Ellis, estupenda. Mira la camisa, me encanta. Para salir de noche. Si yo fuera tu asesor de moda, te haría cambiar, porque los cuadros son muy pequeños, entonces vibran televisión. No, Pero bueno, como no soy tu asesor de moda... No son mi asesor y además es una ropa para irse a una fiesta, no para... No sé cómo te explico. Ahí está, mira. ¿Viste cómo vibra? ¿Te das cuenta? Excelente. Sí, lenguaje televisivo le dicen. No, pero la camisa está estupenda, ¿verdad? No, eso es indiscutible. Y recordarte, ya que hablas de Perry Ellis, que te espera en el segundo nivel del Shopping del Sol y muy importante esto, desde el 50 hasta el 70% de descuento vas a encontrar en las prendas de Perry Ellis, ropa americana obviamente, para armar tu look. Así que anda nomás ya al Shopping del Sol y no te pierdas este mega descuento, hasta el 70% de descuento. Sí, señor. En miles de productos que vas a poder encontrar en Perry Ellis. Segundo piso, Shopping del Sol, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Por supuesto, y la producción se comunica con la mejor compañía del país, Tigo. En Tigo del Centro sos vos. Creo que va todavía el tema de los paquetivos de verano. Sí, va todavía, con promociones imperdibles realmente para acceder a megas de regalos por cada mini cargas que realices. Así que si todavía no sos 4G, ya sabes que tenés que sumarte a la mejor compañía del país y navegar a la mejor velocidad. Ahora sí, Enrique. Sandra Quiñones fue elegida fiscal general del Estado con los votos de Colorado Añetete, 2 votos, el señor Cachito Salomón y Enrique Baqueta, y con 2 votos liberales, Robert Acevedo y Emilia Alfaro. Emilia Alfaro, que ya no va a ser miembro del Congreso desde el desde el 1 de julio, porque no va a ser elegida. Sí. Tiene que explicar muy bien qué es lo que pasó. Y por todo lo que estuvimos recabando el día viernes en los medios de comunicación, en todos los medios, hay una ruptura, aparentemente, por lo menos eso es lo que se proyecta en Colorado Añetete, financiada por Horacio Cartes. Claro, sobre el punto de los liberales, Enrique, me parece importante destacar que no fueron los únicos liberales que votaron por Sandra Quiñones, ¿verdad? Pero obviamente se descuenta el equipo llanista, claro, que siempre ha trabajado con Horacio Cartes en la Cámara Alta. Trabajó para la enmienda y, bueno, obviamente también con el tema de Sandra Quiñones. Y de hecho, cuando hicieron el golpe al Consejo de la Magistratura para elaborar la terna, ahí lo tenían como fieles seguidores al equipo llanista, que en esta vuelta, hay que decirlo también, no es que todos votaron por Sandra Quiñones. No, el caso de Silva Facetti, que no votó a favor de Sandra Quiñones, bueno, y algunos números que fueron restando, pero se consiguió la cantidad necesaria para brindar el acuerdo constitucional. En cuanto a lo de Añetete, déjame manifestarte mi desconfianza, ¿verdad? Porque hay 2 posibilidades en toda esta historia, ¿verdad? Una de ellas es que Marito, ante el escrache público que recibió luego de someterse a la agenda de Horacio Cartes, porque sabemos que tener un fiscal general a su medida es agenda del presidente de la República y de sus aliados, bueno, la gente se preguntó cuál es el liderazgo de Marito, ¿verdad? Y creo que él ahí pudo haber ensayado este discurso que 2 de sus senadores, de su primer anillo, porque Baqueta no es cualquiera, Cachito Salomón no sé tanto, pero Baqueta no es cualquiera, en definitiva, forma parte del equipo del candidato a la presidencia de la República por la ANR, y que ellos se hayan mandado solos, déjame decirte que es poco creíble, no digo que no pueda pasar. Pero entonces es peor, lo que vos decís es peor de lo que yo digo, porque lo que yo te digo es falta de liderazgo, lo que vos decís es complicidad. Claro, lo que yo digo es que Marito pactó con Cartes y luego de observar el rechazo público ante esta sumisión, porque en realidad demuestra que él no lleva la agenda sino Horacio Cartes, tuvo que salir a ensayar esta excusa de que 2 de sus senadores se mandaron solos. El viernes... ¿No te parece un poco creíble? A mí no me parece tan creíble la historia. No sé, en cualquiera de las 2 chances sale mal parado Marito. Y el viernes parecían 2 novios de la mano en el Chaco, pero de la mano. Papita de mi corazón, qué bien que... Bueno, así.
Bueno, no sé qué va a pasar realmente, si bien hay declaraciones de otros senadores, como es el caso de Calega Laverna, como es el caso de Silvio Velar, que hablan de una ruptura. Y lo leía a Enrique Baqueta también en la semana diciendo, si me quieren expulsar del movimiento, pues háganlo, ¿verdad? No tengo ningún problema, justificando de esta manera su voto. Yo tuve la oportunidad de hablar con senadores del equipo de Marito y ellos confirman que en realidad se mandaron solos, por acuerdos personales que ellos tienen con Sandra Quiñones, pero te repito, a mí me parece poco creíble. El segundo tema rapidísimo, porque nuestro invitado está ya hace rato esperando nuestro interrogatorio. El tema de las chapas de las motos, estimados amigos, el lunes 5, Sí. Horacio Cartes, en un decreto del Poder Ejecutivo, aumentó la chapa de tu moto de 38.000 a 130.000 guaraníes. 38.000 a 130.000. Voy a explicar un poquito, estimados amigos, por qué voy a decir lo que voy a decir ahora. No aumentó el costo de la chapa. El costo de la chapa sigue igualito. Aumentó el precio. ¿Saben por qué? Porque con esto Horacio Cartes le regala a la Corte Suprema 3 millones de dólares por año para sus gastitos. Favores políticos que el presidente de la República paga con el dinero de los menos favorecidos del Paraguay. ¿Qué te parece? Ese es Horacio Cartes. Y por supuesto, la Cámara Industrial... Hola Albert, hola Carlos, buenas noches a la audiencia, gracias por la invitación. Cuando quieran. Bueno, Ahora, y decíamos hasta el miércoles porque, Enrique, hay que señalar que los colorados están prácticamente decididos a llevar a juicio político al Contralor General de la República. Ya la justicia informó sobre la imputación y solicitó que se le retiren los fueros, ¿verdad?, propiamente. Y el miércoles, según declaraciones de Pedro Aliana y otros diputados, podría estarse tratando ya o presentándose por lo menos oficialmente el pedido de juicio político al Contralor. No es el único sector que está pidiendo celeridad en el tema. Estaba viendo que Opasi opina lo mismo, los intendentes y gobernadores... Me voy a disentir contigo. Opasi no es un sector. Opasi es Bachi Núñez. Correcto, pero estoy señalando algunos de los sectores que están, digamos, operando para que esto se defina inmediatamente en la Cámara de Diputados. Aparentemente se presenta el pedido el miércoles y bueno, hoy queremos hablar sobre ese escándalo que se origina cuando el Contralor era asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción. Recordarán ustedes el caso de Ivesur y la sanción que se le impone a la municipalidad. Y bueno, el reclamo que hace la justicia, ¿verdad? La apelación, la famosa apelación. Quiero cruzar a mi lado, ¿puedo? Por favor, adelante. Porque no me dejan cruzar a mi lado, Enrique. Sí. Adelante, señor. Entonces, con toda ceremonia, paso delante de nuestro invitado. Te cuento que en televisión no hace falta porque te están viendo. No, ya sé. Que relaten lo hecho. No, porque como me retan toda la hora cuando hago eso. Bueno, Enrique, a ver, déjame empezar por esta cuestión. Te voy a tirar el penal de entrada, ya. Si empezamos por lo más difícil y después vamos. Dicen que el voto de Adolfo Ferreiro y de Miguel Ángel López Perito a favor de Sandra Quiñones es a cambio del desactivar el juicio político que te pretendían hacer los colorados. Y que aparentemente luego se planteó el tema del juicio político como un quid pro quo, tuyo, ¿verdad? Como un quid pro quo para asegurar esos votos para Sandra Quiñones. ¿Qué sabes de eso? Ninguna noticia de eso, absolutamente ninguna noticia. Nada, ¿no hablaste con López Perito? No, con López Perito no hablé con Adolfo, pero no tengo ninguna información que vincule la decisión de ellos con lo que tiene que ver con esta iniciativa del Poder Ejecutivo expresada desde las declaraciones del presidente del Partido Colorado la semana anterior. Escuché parte de lo que decía Adolfo cuando fundamentaba la posición de la bancada en el Senado en términos de lo que significó la designación de la doctora Quiñones, pero francamente no tengo ninguna noticia que vincule ambas situaciones. Pero ¿no estás interesado, digo, doctor, de saber cómo van los números en la Cámara de Diputados? Digo, son gestiones que uno lo hace, ¿verdad? Aunque no lo quiera porque depende de eso su futuro, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos hechas algunas averiguaciones, obviamente, ¿verdad? Porque más allá de la anécdota de García, hay una cuestión que entendemos tiene que ver con la regularidad en el funcionamiento institucional de los órganos del Estado, de los órganos republicanos básicamente, y no hay regularidad cuando se anticipa el reemplazo, si se me puede permitir decir así, fabricando una causal, ¿verdad? La historia del caso Ivesur, que
hemos explicado un montón de veces y seguramente lo vamos a volver a hacer ahora, tiene que ver con hechos que ya formaban parte del conocimiento por la vía de la noticia en la propia Cámara de Diputados, donde se produce nuestra designación en noviembre del año 16. Sí. Entonces, si eso estaba ya en aquel entonces instalado, ¿cuál es, decíamos antes, la razón por la cual la larga investigación de casi 2 años se convierte en una decisión de imputación el día 1 o el día 2 de marzo, el viernes 2 de marzo para ser concretos? Creo que hay un cambio en la intención del Poder Administrador, eso se expresa en esas declaraciones que señalé, y también se expresan algunos elementos que otros órganos del Estado en forma armónica, coincidente y puntual van colocando en el debate. En primer lugar, la imputación. En segundo lugar, el oficio de la señora magistrada de garantías, soslayando la disposición constitucional del artículo 225 y pretendiendo instalar un procedimiento de desafuero respecto de un funcionario que no tiene fueros, porque el Contralor General de la República, al igual que todos los funcionarios que enumera el artículo 225, no tiene fueros, tiene un privilegio especial, una inmunidad de orden constitucional. Claro. Que guarda relación con la protección de la función y para la garantía del desempeño en esa función. Sí. Entonces, por eso la palabra solo podrá ser removido por juicio político, por delitos comunes, por delito en el cargo, por mal desempeño. Decía, hay conjunción armónica de actores y de hechos, la imputación fiscal, el oficio de la jueza, la declaración de la presidenta Opasi, la activación de alguna fuerza sindical al interior de la Contraloría, hechos que tienen que ver con la política, pero no necesariamente con el Estado de Derecho, ¿verdad? Hay una decisión, la decisión es política, el juicio político es una figura constitucional y desde luego en ese sentido hay legitimidad en la intención y en la acción de llevar adelante un juicio político, pero la manipulación, el bastardeo de otras instituciones también constitucionales, sí creo que representan una grave irregularidad y denotan intencionalidades que están por fuera de las finalidades del instituto. Claro, estas declaraciones públicas de las cuales estabas haciendo mención, y de hecho lo decíamos nosotros cuando iniciábamos el programa, ¿te confirman a vos que hay números para sacarte sobre esa primera pregunta que te hacía, ¿verdad? Si vos estabas averiguando si realmente hay números para el juicio político. Bueno, no sabemos los números hasta que se dan, ¿verdad? Tenemos la noticia anunciada por el presidente de la ANR de que estarían todos los votos de esa facción. Sí. Y tenemos exploraciones con relación a las demás fuerzas, las de los partidos independientes, para decirlo así, y del Partido Liberal en Cámara de Diputados, y alguna otra conversación y avance sobre lo que podría acontecer si diputados pasa la acusación y tiene que instalarse el juzgamiento a nivel de la Cámara de Senadores. No estamos sin fuerzas para pelear, para contestarte la pregunta, ¿verdad? Claro. Pero más detalle no tenés, ¿verdad? No, pero sí. Qué increíble, decía, ¿verdad? Lo conversábamos antes de que inicie el programa, porque estos mismos números te llevaron a vos a ser contralor. Hay que recordar que el cartismo en su momento le ofrecía sus votos a Avanza País, en este caso Rocío Casco y el otro diputado, Aldo Vera, y se concretaba tu llegada a la Contraloría, ¿verdad? Hoy son los mismos números, descontando a ellos obviamente, yo creo que sumando al Encuentro Nacional, los que te sacan. Más o menos así es, ¿verdad? Bueno, no sé en la aritmética porque te repito que se va a dar cuando se dé la votación, pero estoy pensando en otra cosa mientras escucho tu pregunta, ¿verdad? Sí. Si la gente que nos colocó en el cargo se enojó tanto que nos quiere sacar, casi podríamos tomar esto como una especie de certificado de buena conducta, ¿verdad? Ahora voy a la pregunta que justamente, vos sabés que estábamos ayer o anteayer en Cardinal, y Sara Moreno, mi compañera, dijo una cosa que me sorprendió mucho, Enrique, y anoté 2 o 3 cosas y vos quiero que me agregues algunas más. El Contralor le está molestando a Cartes por el tema puertos, aeropuertos, Hotel Ciudad del Este, apuestas y qué más. Fiscalía. No, a ver. O sea, estos son negocios que vos le embromaste a Cartes. Con auditorías, ¿verdad? No, claro, con pedido, o sea, le dijo que no era correcto. Digamos lo siguiente, Albert, nosotros no llegamos para molestar al presidente Cartes, ¿verdad? Tampoco para blanquear ninguna cuestión que esté
fuera de lo que entendemos tiene que hacerse en materia de gestión pública y utilización de recursos, ¿verdad? Y sí formulamos observaciones en el tema de la licitación para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi, que acabaron en un entredicho que todavía tiene instancias por resolver, porque el Ministerio de Obras planteó una acción declarativa de certeza contra lo que es el dictamen de Contraloría. Eso está sin resolverse. Sí, si tiene que aplicarse o no, ¿verdad? Si tiene que aplicarse o no, ¿verdad? Sí. Bueno, espectacular, ¿verdad? Pero bueno, la Corte tiene la palabra. Después tenemos en el tema de Conaxar también un dictamen recomendando la cancelación de un procedimiento que instalaba una práctica monopólica y por monopólica anticonstitucional, y creo que están por la firma del contrato, no renunció el doctor Balbuena, no sé cómo viene la mano, ahí ya no hay declaración de certeza, ahí ya hay simplemente un modo fáctico, un desacato. No es la figura. Desacato, es un soslayamiento de la posición institucional del órgano de Contraloría, ¿verdad? Y alguna otra cuestión, hay una licitación en el Ministerio del Interior por un tema de cedulación también. Puede ser que haya esas otras cosas que vos decís, francamente yo no tengo, ¿verdad? Después siempre hay inquietudes de intendentes o de gobernadores de uno o de otro partido que señalan que recibir una nota pidiendo documentación o anunciando actividades de control se equipara a una persecución política o a un amedrentamiento o a una... Déjame que termine acá porque en la edición escrita del Diario de la Nación del viernes último, creo que en portada o en destaque al interior se menciona que hay aprietes de madrugada, mencionando una nota nuestra remitida a la Municipalidad de Uicuí. Y la nota es simplemente un pedido de información en el marco de nuestras prerrogativas constitucionales del órgano. Y la hora de la llegada efectivamente es de un poco después de la medianoche, porque nuestra bandeja de remisión estaba parcelando en 20 los remitos que se hicieron a todas las municipalidades del país. Entonces, es cierto, llegó de madrugada, pero no llegó de madrugada porque enviamos algún emisario amenazante en el medio de la noche para asustar a Uicuí, sino que simplemente es el sistema y bueno, sin embargo se usa eso como un factor politizado en el mal sentido de la palabra, porque de verdad lo que detrás de todo esto subyace es la contracultura que desprecia el control, ¿verdad? ¿Sabes por qué yo te mencionaba específicamente el nombre de Sara? Y no le quiero comprometer a ella ni nada, sino porque convengamos que el diario ABC fue un diario muy crítico al inicio de tu gestión, ¿verdad? Pero creo que me parece que es público y notorio que si te pusieron para complacerles, pues les estás molestando. Y vos preguntabas retóricamente hace un rato, bueno, a ver, todo esto del caso Ivesur, de la Lizy Sánchez, ya se sabía cuando me nombraron, ¿por qué ahora se convierte en noticia criminis de la Cámara de Diputados? Y para mí que la respuesta está en el listado de molestias que le ocasiona. Acuérdate que el tema puerto le embromaste a Jiménez Gaona, el tema aeropuerto le embromaste a López Moreira, el tema hotel le embromaste a Zacarías, pero a un amigo muy íntimo de Horacio, al brasilero judío, al judío brasileño que es el que le dio refugio a Horacio. A él le tocaste el tema. El tema puesto a Javier Zacarías Irún y no sé qué otros temas, ¿verdad? Entonces, el muchacho que fue puesto por nosotros para portarse bien se está portando mal. Y por tanto afuera. Mira, Albert, yo valoro y respeto mucho la opinión periodística, la tuya y la de tus colegas, ¿verdad? Repito, no llegamos para embromarle la vida a nadie, llegamos para hacer lo que en convicción creemos que tiene que hacer la Contraloría, ¿verdad? Si eso significa establecer sugerencias correctivas que finalmente se convierten en soslayamientos o desacatos, como señalaste vos, o en curiosas acciones de declaración de certeza, bueno, quiere decir que algo está funcionando mal, ¿verdad? Porque de lo que se pretende del órgano es el rigor técnico para la aplicación, luego de ello, y como nos señala la ley 276, de la recomendación que tiene carácter obligatorio, ¿verdad? Y creo yo que hubiese sido más fácil trabajar las medidas correctivas casi en todos estos casos, ¿verdad? Porque siempre hemos puesto, para decirlo así, el remedio al diagnóstico de lo que considerábamos irregular o al menos mejorable, ¿verdad? Y los caminos fueron primero de curiosas actividades y recursos como este de la Corte hoy en día, o el que está ante la Corte, y después ya sencillamente ignorar lo que dice el órgano constitucional. Y creo que eso no es bueno para el funcionamiento de las instituciones del Estado, ¿verdad? Después lo de la antipatía, lo de la simpatía,
y son anécdotas, ¿verdad? Nosotros no, tampoco en términos personales estamos muertos de ganas de quedarnos, ¿verdad? O sea, de verdad hay tranquilidades que son como que generan así mucha nostalgia hoy día, ¿verdad? Estábamos mejor en algún otro lugar, lejos de este estrés, pero hay responsabilidades que tienen que ver con el aceptar compromisos de esta naturaleza y están vinculados con cómo uno ve que tiene que funcionar el Estado y la sociedad y cómo puede uno hacer o no una contribución, ¿verdad? Claro. Tenemos que ir a la primera pausa de la noche. En un ratito vamos a seguir hablando con el Contralor General de la República, pero te pido que me ayudes o nos ayudes a llegar a la primera conclusión de la noche. Sí. Si los cartistas ya sabían sobre el caso de Ivesur, porque se generó antes de que te elijan, hoy te quitan con esa misma causal, digamos, ¿verdad? Por mal desempeño. ¿Qué pasó? Eso quiero que me responda. Pero sin evadirme. Está lista. No, pero él no quiere decirlo directamente, pero algo pasó, ¿verdad? Porque según tu propia construcción de los hechos, todo iba bien hasta que dejó de ir. Y por estar lista, Carlos, ¿qué te acabo de decir? Pero quiero que él me lo diga. ¿Y te lo dijo? A la vuelta de la pausa. Él dijo que no llegó para molestar a nadie, correcto, que él hizo su trabajo, pero entonces sí le está molestando. Pero eso habría que preguntarle al que se siente molesto, ¿no? No, pero de acuerdo a la construcción de los hechos, te digo. Sí, la aclaración que hice y vuelvo a hacer es que no llegamos con la misión de molestar a nadie. Y decíamos antes, al llegar dijimos, sí, no venimos a blanquear a nadie ni a vengar a nadie. Porque eso también existe, ¿verdad? Existe el pedido de no me ingrese a mi municipalidad, entra a la del vecino que además es del otro color. Y no estoy haciendo ninguna alusión directa, estoy diciendo que el sistema funciona sobre la base de distorsiones que son muy jodidas, ¿verdad? Claro, no llegaste para molestar, pero lo estás molestando. Repito, yo no siento que haya molestado a nadie, lo que siento es haber formulado recomendaciones para que las cosas se hagan conforme a la ley, ¿verdad? Tenemos que ir a la pausa. Una pausa y estamos de vuelta. Se viene el torneo local más importante de todos y con él Tigo te trae una promo que no podés dejar pasar. Contrata tu plan de TV familiar por 99.000 guaraníes durante 3 meses. Llámanos al asterisco 611 o al 021-618-9900 y disfruta de toda la pasión del fútbol por las señales de Tigo Sport, porque en Tigo el centro sos vos. Nos acompaña esta noche en los primeros bloques el Contralor General de la República, Enrique García, bueno, con prácticamente ya una decisión política de definir su caso cuando inicie la semana, el miércoles más o menos, según por lo menos declaraciones públicas de los diputados que responden al Partido Colorado. Él estuvo hablando un poquito de la causa que está enfrentando en estos momentos con la justicia, diciendo que fue fabricada, y por supuesto hablando también de una contracultura que desprecia el control. Sobre ese punto, Contralor, ¿decidiste o decidió la institución la cual representás auditar la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Se presenta esa nota y bueno, inmediatamente después se conoce tu imputación, ¿verdad? Después de 2 años de investigación. Bien, sí. La Fiscalía General del Estado forma parte de lo que se conoce como el Plan General de Auditoría, que es una elaboración colectiva del comité, de la reunión de los directores generales de la Contraloría. Este año en particular con un enfoque nuevo, donde se redujeron las instituciones a ser auditadas y se reforzaron las auditorías financieras con elementos transversales por unidades temáticas, es decir, cuestiones de auditorías de cumplimiento, auditorías que tienen que ver con, por ejemplo, medio ambiente, obras integradas a la auditoría financiera. Y el Ministerio Público sí fue indicado como un objetivo y como un sujeto de control que va a estar en el proyecto y en la intención de realizar allí una auditoría financiera. Esa es una comunicación que le llegó a la Fiscalía el día justamente 2 de marzo hacia las 9:10 de la mañana y a las 12 del mediodía o 12:30 se levantó al sistema la imputación nuestra. Entonces dijimos cuando una conferencia de prensa, creo que el día lunes, bueno, es notorio que hay una reacción muy, no sé si se puede decir esto, muy torpe además, ¿verdad? En el sentido de que aquello estaba dormido o estaba inactivo o estaba no sé dónde,
pero no hay un hecho entre marzo o abril del año 16, que es, sí, el año 16 donde empieza la cuestión IDESUR, hasta el 1 de marzo del 18, pero sin embargo el 2 al mediodía hay una imputación, ¿verdad? Y horas después, contando solamente los días hábiles, porque se recibe el lunes en el despacho de la jueza y al día siguiente se formula ya la pretensión de la aplicación del procedimiento de la pérdida de la inmunidad en Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces, decíamos eso, el tema de la imputación tiene un tufillo, claro. Tiene una cosa ahí que no cierra, ¿verdad? ¿Iba a ser tu primera auditoría, o sea, dentro de tu gestión, digamos, al Ministerio Público? Dentro de la gestión nuestra, sí. En el año 2015, eso también mencionábamos en la conferencia, se intentó una auditoría en el Ministerio Público y en cuestión de horas, según me recuerdan los compañeros que ya estaban entonces, el Ministerio Público consiguió la famosa medida del auto interlocutorio de la Corte Suprema de Justicia suspendiendo los efectos de la ley en este caso, sí. Y con la excusa, con el argumento, para decirlo así, de que es el Tribunal de Cuentas el que audita al Ministerio Público. Lo mismo pasa con las municipalidades grandes, Asunción hasta la llegada de Ferreiro, Ciudad del Este, Encarnación hasta la llegada de IT, creo que las propias cámaras del Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, es decir, la gente que maneja el dinero representativo tiene cierta preocupación, contracultura que desprecia el control. Tiene cierta preocupación de que un órgano que tiene otras condiciones, otras capacidades, otros perfiles, a lo mejor, ¿verdad?, sea la que se encargue de realizar las actividades de control, ¿verdad? O sea que cuando estás contando esto, Carlos, perdón por esta... Yo tengo la impresión, Horacio querido, que te pusiste a ver El Padrino 1. Esa escena famosa donde se va Michael Corleone al bautismo, ¿verdad? Y en esa escena ordena... O sea, desde esa escena ordena que simultáneamente se produzcan 40 asesinatos. No sé si ustedes se acuerdan de esa parte de la película, del Padrino 1. Y él estaba en el bautismo rezando y sus sicarios matando gente. Y entonces Horacio está ahora haciendo campañita en el Chaco, inaugurando aeropuerto y compañía, pero le salen 2 sentencias a la Corte, una Fiscalía General, la imputación del Contralor, la parálisis de todo... Y él estaba haciéndose el bueno como si todo el mundo, como si todos los paraguayos fuéramos bobos y no supiéramos que la orden viene de tu cabeza, mi querido Horacio. No sé si es su cabeza, las personas que están trabajando para planear. No, él es el jefe ahí. Obvio que él es el que ejecuta, pero que a él se le ocurra. No, sé. Por favor, hay que dejar de menospreciar a Carte. Carte es él el jefe. Yo creo que está rodeado de personas muy hábiles que le generan toda la estrategia. Que a él se le ocurra... No, pensando que es un idiota, así está el país. Pero yo te digo, bueno. Yo no te estoy diciendo que es un idiota, porque si sabe rodearse de personas que lo asesoran para armar el plan, obvio que no es un idiota. Enrique, quiero preguntarte una cuestión de reacción, pero me parece importantísimo lo que acabas de señalar sobre el caso de Lizy Sánchez, la jueza de garantía. Vos sabés que cuando me enteré yo del caso, hice una apreciación también en medios, en redes sociales, diciendo, a ver, y después corregime vos, porque vos sos abogado, yo no, ¿verdad? La jueza confiesa en el pedido de desafuero que le formula a la Cámara de Diputados su ignorancia supina y manifiesta sobre la Constitución de la República. En consecuencia, yo me pregunto si el contralor afectado por la ignorancia supina y manifiesta de la jueza no puede remitirla al jurado de enjuiciamiento magistrado. ¿Cómo una jueza de garantía, tan luego, no va a saber que el contralor está protegido por el 225 y no es un funcionario que tenga que ser desaforado? O sea, una jueza que firma ese papel, disculpame Enrique, ni un minuto más no puede ser jueza, porque es una burra, Lizy Sánchez. Burra, con todas las letras, B larga, U, R, R, O, A, burra, ¿entendés? Ni la Constitución no sabe, mi hija. ¿Por qué vos no la mandaste al jurado de enjuiciamiento? Te voy a contestar en 2 segmentos, ¿verdad? En primer lugar, en lo que tiene que ver con lo que es personal, ¿verdad? Yo siempre dije y sigo diciendo que la cuestión de la atención de lo que pudiesen ser repercusiones de hechos y que tengan que ventilarse judicialmente, estarían fuera de la decisión mía de ejecutarlas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se señaló alguna cuestión vinculada con infamia y cosas así, porque nuestra función nos exige todo el tiempo, ¿verdad?
Entonces, en el mismo sentido, mientras no esté instalada la situación de procesamiento, y eso hoy depende de un trámite parlamentario, nosotros no nos vamos a ocupar de modo personal ni de la jueza, ni del fiscal, ni del proceso siquiera, ¿verdad? En este momento la discusión es parlamentaria. Yo coincido con el análisis, no de lo de Burra, porque no voy a entrar en eso, pero sí en el análisis de la equivocación, del error grueso de tramitar un desafuero que no está autorizado constitucionalmente. Y cuando llegue el momento, a la par de ponernos a disposición en términos de lo que es esa actividad procesal, vamos a echar mano seguramente de todos los resortes, ¿verdad? Lo segundo, me decís que el jurado de enjuiciamiento podría tener la atención sobre este caso en particular, y yo, si bien tampoco voy a hacer eso a modo de denuncia de tipo personal, te recuerdo que el jurado de enjuiciamiento está teniendo obviamente actuaciones de oficio con relación a cuestiones que se han ventilado en administraciones anteriores, que tienen que ver con otros miembros del Parlamento que han perdido esos escaños, para decirlo así. Y también este es un hecho que ha ganado la calle, este es un hecho que es noticia pública, que forma parte, si se puede decir así, de lo que hoy se instaló como una crisis política y como una crisis institucional, y creo que el jurado tiene todos los elementos para preguntar al menos qué está pasando con este tema de esta magistrada, claro, o sea, de oficio, este proceso, claro. Absolutamente, como lo está haciendo en otros casos, como está pidiendo antecedentes de otras causas, como está haciendo las cosas que está haciendo, ¿verdad? Claro. Tenemos que ir a una segunda pausa. Les invitamos a la audiencia que nos siga acompañando. A la vuelta hablamos un poquitito sobre el caso Ivesur, ¿verdad? Que origina todo esto, el reclamo de un medio en especial muy poderoso como es el diario ABC, que exigía una imputación para el Contralor General de la República, una imputación que se da en marzo, como ya bien lo estábamos relatando en orden cronológico, pero conociendo un poco algunos aspectos importantes de la investigación y por qué se produce una imputación 2 años después de abierta la causa. Continuamos, estás viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní y nos acompaña en estos primeros bloques el Contralor General de la República, que bueno, va a tener que enfrentar aparentemente un juicio político que inicia, como ustedes saben, constitucionalmente en la Cámara de Diputados. Un juicio político que se origina luego de la imputación este mes por el caso Ivesur, una condena de la Municipalidad de Asunción, según dice la prensa, no apelada por la municipalidad, en este caso por la asesoría jurídica. Bueno, recordarán que el señor Enrique García era asesor jurídico en ese entonces de Mario Ferreiro antes de llegar a la Contraloría propiamente. Quería preguntarte sobre el caso Contralor. Hablan de documentos de contenido falso. Hablan también de la pericia caligráfica, la firma que supuestamente no corresponde. Y quería preguntarte también qué pasó de la pericia a la computadora, ¿verdad? Porque te acordás que llevaban el disco duro para verificar en qué momento se redacta la apelación de este laudo arbitral. Contanos un poquitito parte de ese esquema de investigación de la Fiscalía. Bueno, sí, como no, con mucho gusto. Lo que pasó te explico y aclaro que el tema de la computadora y las pericias y toda la actividad en el marco de la carpeta fiscal no son de mi conocimiento, porque la imputación tiene 3 días y porque no hemos tenido acceso a esa información, ¿verdad? Sí. El laudo arbitral sale creo que en el mes de febrero o marzo del año 16, cuando el intendente Ferreiro toma funciones en noviembre o diciembre del año 15, el juicio estaba terminado. Nosotros presentamos los alegatos finales, el expediente estaba a cargo de otra gente en la municipalidad, en la dirección jurídica y en particular a cargo del abogado Julio Fernando Samaniego. Hacemos el reemplazo, formulamos los alegatos, sale el laudo, se apela en primer lugar, por un problema de notificación, se apela primero los honorarios del abogado ganancioso, que es el doctor Juan Ernesto Villamayor, Sí. y eso se va a una sala que es la sala 5, ¿verdad? Hay un sistema de sorteo, etcétera, ¿verdad? Luego de ello se activa la notificación del laudo principal, para decirlo así, ¿verdad? Y nosotros instruimos que el escrito se presente en la sala 5, por aquello, y van a entender los abogados, por aquello que ya tiene sala, o sea, no hay doble sorteo, ya hay un expediente vinculado, tienen que integrarse ahí, ¿verdad? La persona que lleva este escrito presenta, es lo que me cuentan a mí, yo no llevé el escrito, ¿verdad? Pero tengo, digamos, la responsabilidad político-institucional de eso. Claro. Le dicen a la persona,
pero acá habla de interponer recursos. Esto es algo nuevo, tenés que ir al sorteo. Él tenía una instrucción contraria, acabó yendo a la primera sala donde antes se hacía el sorteo de manera manual y le reciben el escrito, según sus expresiones, y le sellan con el sello original del juzgado, según la pericia. De vuelta a la municipalidad, al día siguiente me mencionan a mí que pasó lo que pasó y yo digo, bueno, la secretaría es incorrecta, pero la fecha es correcta. Vamos a pedir la acumulación a la sala 5. Sí. Presentamos el pedido de acumulación. Si no recuerdo mal, el doctor Villamayor plantea que no estaba en oposición a eso porque lo que quería era que se tramite el recurso, porque quería ganar el recurso, etc. Pero él pide un informe de la sala 5 a la sala 1 y ahí le dicen el escrito original no está. No está. Acaban rechazando de la acumulación contra una declaración de voluntad de partes en consenso. Esto es ilegal, esto es violatorio de la ley y por eso está apelado y está en instancias de la Corte. Sí. Cuando recibimos noticia del informe negativo, yo instruyo que se plantee una reconstitución en la sala 1, con la copia nuestra. Y la reconstitución, según el Código Procesal Civil, dice, se iniciará con la providencia que lo ordena. Es mandatorio, es de orden público. Sin embargo, la sala 1 resuelve, porque hay un informe, que la Secretaría, que no sé qué, rechazar la reconstitución. Eso también está en la Corte. Entonces, la inexistencia del escrito, de lo cual se deduce que hay una producción de documento inauténtico en la copia que está en poder de la municipalidad, no está resuelta, está en la Corte. Por eso es que no había razón entre marzo del 16 hasta marzo del 18, día 2, para formular la imputación. Porque los hechos están pendientes de un pronunciamiento, ¿verdad? Primera cuestión. Sí. Segunda cuestión. El contrato de Ivesur es del año 2002. Pasaron los intendentes que pasaron, se reformuló alguna vez, creo que en la época de la intendenta de Gallegos, algo, en la época de Bur se firma, pasó lo de Riera casi sin movimiento y se empezó a ejecutar con el intendente Samaniego. Se demandó en el 2012. Claro. Se esperó que corra para se cobrar más dinero. Se perdió en el 2015 o en el 16 en términos formales, pero que en el 15 estaba terminado. El desembolso no existió nunca. Hoy día hay una ordenanza en trámite, probablemente eso va a tener que ser renovado. O sea, hay cuestiones que no tienen que ver con ningún desembolso. El daño, y puede haber daño por un mal contrato, pero no hay un daño en términos de desembolso. Y el juicio se pierde porque se dijo lo que se dijo y no se dijo lo que no se dijo en otro tiempo, con otra gente. Por eso es muy simpático cuando algún Twitter dice, no dice lo ya García le causó un daño de 3 millones. Alguien dice, se embolsó 3,5 millones de dólares. Y no existe tal cosa. Lo que existe es una cronología desafortunada de hechos, desde la firma del contrato hasta todo lo que significó daño patrimonial por una mala ejecución o por una mala defensa, y la anécdota no resuelta del tema de la apelación, que tampoco significa que tenga que erogarse algo. Si el contrato tiene que renovarse, creo que ahora en el mes de marzo. Entonces hay mucha mala leche en el enfoque de esa noticia y hay peor combinación en el momento político por lo que vimos en los bloques anteriores, ¿verdad? Claro, nosotros tuvimos la oportunidad de analizar el famoso contrato con Ivesur y la causa para que ellos pidan la indemnización, ¿verdad? Que eran las famosas cajas paralelas de los vehículos que no pasaban por los talleres para la inspección técnica vehicular. Y el contrato fue una entrega rotunda de la municipalidad de ese entonces, y yo creo que hasta inconstitucional, ¿verdad? Pero el contrato siguió vigente, se siguió ejecutando, la empresa nunca reclamó el incumplimiento por parte de la municipalidad, esperó el tiempo y después reclamó la indemnización, ¿verdad? Que es parte de lo que dice uno de los votos del árbitro. Claro, lo que vos estás señalando. Así mismo. Ahora, lo que yo quiero ir un poquito a la apelación propiamente, ¿verdad? Porque vos hablabas del sello. Vos dijiste, el sello es original, sin embargo... Todo lo que te dije lo leí en la prensa. Correcto. Sí. No, porque yo estoy viendo nomás acá recortes periodísticos también, irregularidades que fueron comprobadas, esto dice el diario ABC, con pericias caligráficas a más de 20 funcionarios. No encontré coincidencia, unas publicaciones decían 21 y otros decían 23, por eso te digo más de 20, de distintas salas del Tribunal de Apelación, y se concluyó que se adulteró la firma y también el sello de la supuesta apelación de la comuna. No, repito, lo que lees, yo lo leí también en la prensa. Tampoco leí que la firma corresponda o al enviado mío o al abogado que firmó conmigo o a mí, ¿verdad? El escrito se presentó en esa secretaría y el sello de la secretaría es original. No conozco que la secretaría o el juzgado o la apelación o la sala esta haya formulado un sumario por esos hechos tampoco, ¿verdad?
Las cosas se dicen nomás. Las cosas se dicen y las cosas no están resueltas. Y después se convierten en lo que se convierten, ¿verdad? No tengo otra noticia ni otra información que no sea la que vos lees ahora y que en su momento publicó el diario ABC. Claro, porque lo que se especulaba es que se antidató, se dice bien así, o sea, está bien dicho. Está bien dicho. O sea, que en realidad vos te olvidaste de presentar y cuando se arma todo el escándalo mediático de por qué la municipalidad no reclamó en tiempo y en forma, se formula la apelación con una fecha anterior, ¿verdad? Esa es la especulación que hace el diario ABC propiamente. Y sí, es una de las conjeturas, ¿verdad? Pero te estoy contando los hechos tal No, cual no, no, ocurrieron. entiendo, pero quería escucharte nomás sobre ese punto, ¿verdad? Porque ese es el esquema que ellos arman, ¿verdad? O sea, que en realidad vos no apelaste en el tiempo, que no sé cuántos días son, 11, ¿verdad? ¿O cuántos eran? No recuerdo, son 15, no sé, Sí. es una ley especial, sí. Claro, bueno, pero que y ante el reclamo mediático, digamos, de la prensa y de la opinión pública, se antidató. O sea, bien por ABC, ¿verdad? Ahora tienen una imputación fiscal y si prueban en la acusación, habrá condena, ¿verdad? No, correcto. Sí, Pero ¿qué puedo decir? No, ¿Qué me puedo río, decir? me río nomás de tu salida porque... Sí. No, pero que, o sea, con todo respeto para Pedro Aliana, no, Pedro, no, respeto no. Pedro Aliana, a ver, juicio político para un señor que todavía no tiene condena, no entiendo muy bien, pero No, además, los hechos anteriores al ejercicio de la función están exentos inclusive de la cuestión del juicio político. Lo que hay es una condición de imperseguibilidad y algún penalista podrá abundar sobre eso, ¿verdad? Si hay razones que impiden una investigación penal, el juicio se difiere, la acción penal se interrumpe y los fueros o la equivalencia de los fueros permanecen porque es una cuestión que tiene interés funcional, ¿verdad? Claro. Ahora, si son cometidos durante el ejercicio del mandato, del cargo, de la función, entonces se habilita la vía del juicio político conforme al artículo 225. Sí. O sea, Esto es un invento. no, a ver, para entender nomás, o sea, uno de los ejes articuladores de tu posición es, señores, estos hechos no se produjeron. no se produjeron durante mi función de Contralor General de la República. Absolutamente. No solamente mi posición, es lo que dice la ley, ¿verdad? Por eso no es razón que justifique el desafuero, luego que no existe, y tampoco el juicio político. Claro, porque dice en el ejercicio del cargo, pues Claro, dice, ¿verdad? En el claro. ejercicio del cargo, eso Claro. significa siendo Contralor, no antes ni después, Así ¿verdad? mismo. Pero el argumento, porque leí parte de las argumentaciones que yo sé que son dadas por cartistas, pero lo quiero poner sobre la mesa, dice, si él no cuidó los intereses de la municipalidad, Sí. ¿Cómo ¿verdad? cuidaría los de la República? ¿cómo cuidaría a los de la Claro, República? pero yo a lo que ¿sabes? Esperan a que él me responda. Bueno. Yo ya sé tu posición. Está bien. Yo también coincido con esa posición. Está bien. Y es una hermosa declamación politizada, ¿verdad? Sí. ¿Qué te puedo decir? Sí. Pero no condice con la regla constitucional. ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Va a ser muy argel, casi chabacano, pero el famoso dicho de aquel de si mi abuela tuviera ruedas sería Sería bicicleta. bicicleta. O sea, no. ¿Qué es lo que estamos hablando? No, pero o sea, Enrique, pero aquí yo quiero terminar mi intervención con una cuestión muy sencilla, ¿verdad? O sea, yo tengo una lectura, creo que Carlos comparte, no el 100%, pero un porcentaje importante, de que el gobierno de Cartes en realidad fue un gobierno de demolición institucional, pero planificada, con un propósito. Y esto que vos estás contando es consistente con esa lectura, ¿verdad? En consecuencia, independientemente de la defensa institucional de la Contraloría, ¿no? O del Contralor, hay que hacer una defensa política, Enrique, y esa es la parte que yo veo que me parece que no estás haciendo vos ni los que están contigo, porque esto forma parte de un proceso de demolición institucional. No porque vos seas inocente o no, ¿verdad? Esa es una cuestión que... No, es porque, chicos, para llevarte a juicio político están violando la Constitución. Ese es mi punto acá. ¿Me explico? Sí, te explicaba, yo coincido con ese análisis, pero los actores políticos trabajan en su ámbito, ¿verdad? Yo en este momento tengo una labor técnica, un mandato constitucional de orden político, de origen político, de vinculación política, pero atado de manos en términos de valoraciones políticas. Hago lo que ustedes me están haciendo hacer, ¿verdad? En el sentido de realizar una interpretación
de las normas y de hacer una integración del orden jurídico, porque creo que tiene repercusión institucional lo que está aconteciendo, ¿verdad? Pero la defensa política de esta situación, en el medio de una campaña tan azarosa como la que tenemos, ¿verdad? Tiene otros actores, ¿verdad? Tiene otros actores. Hablando de defensa política, y para ir cerrando, ya agradeciéndote muchísimo por el tiempo y por la predisposición para charlar, ¿crees que eso es lo que hizo Adolfo Ferreiro? ¿Escuchaste los audios? ¿En qué sentido? Y bueno, en el audio él está muy preocupado por la imputación y por si salga o no esa imputación que termina saliendo ahora en marzo. ¿Escuchaste, me imagino, la conversación con Fernández Lima, con González Daer? Sí, escuché y no pienso igual que vos. ¿Qué pensás? O sea, no pienso que se le escucha muy preocupado por la imputación. Lo que yo escuché es una declaración de Fernández Lima que le dice decirle a tu amigo que esté tranquilo, pero no escuché preocupación de Adolfo, ¿verdad? Ignoro la razón por la cual un subordinado como Fernández Lima se dirige a un miembro del jurado de enjuiciamiento a reportarle cosas, ¿verdad? Ahí hay de por medio un tema privado del que tampoco voy a hablar ahora, pero también se reprocha como una cuestión satánica que una persona que ejerce la profesión haya realizado alguna averiguación sobre una causa. Se dicen demasiadas cosas, Carlos, ¿verdad? Protección política me preguntaba, lo de Adolfo Ferreiro. Claro. Yo con Adolfo Ferreiro hablo mucho, es un amigo, ¿verdad? Lo sabemos. Desde que salió la cuestión Ibesur, sabíamos que tenía una connotación política. Acabo de contar de qué manera se produce el desplazamiento del abogado que entonces estaba a cargo. Dije su nombre, saben quién es. Entonces hay siempre una condimentación política, lo que en general ocurre cuando se llega a estos niveles de confrontación y de responsabilidad por tratarse de funciones de cierta importancia, ¿verdad? Más que eso no te puedo decir, ¿verdad? Yo no sé si hay una... Me estás llevando el tema del tráfico de influencia. Obvio, porque... No sé si te puedo tipificar eso con los hechos que tengo, ¿verdad? Esa es una cuestión que está No, porque en otro ámbito, ¿verdad? él le dice a Fernández Lima cómo va el caso, y se refieren evidentemente a tu caso, y él dice, Fernández Lima le responde sin reporte, ¿verdad? O sea, que si no hay novedades. Y efectivamente ahí todavía no se tenía una imputación en tu contra, ¿verdad? Cuando la llevaba la fiscal, que después hablaba con él y que incluso le mencionaba que tu pareja o tu expareja también la visitó, muy interesada también claro, en tu caso. ¿Qué tiene que ver eso con la noticia del caso? Por ejemplo, ¿verdad? Y lo otro, ya que tocas y tenés tanta memoria fresca con lo que se grabó y se difundió. Porque fue un escándalo. Claro, porque fue un escándalo, pero parte del escándalo más se acuerdan ustedes. Por ejemplo, el señor Fernández Lima le dice a Adolfo Ferreiro, decile a Enrique que deje de ser terco, que le dé a Carlos Benítez 2 o 3 contratos para su chonguito, ¿verdad? ¿Y qué le responde Ferreiro? Le voy a decir... García es terco, dice. O sea, él es el que usa la palabra terco. Claro, pero ¿qué es lo que yo rescato? Hay un periodista que le dice, según Fernández Lima, a la fiscal, imputale al contralor porque si no vas a perder tu puesto. Sí. Y sin embargo, eso no fue nunca desarrollado por la noticia que sí desarrolló otras aristas. Y el tráfico de influencia o la utilización de cierto poder para amedrentar o para provocar ciertas cuestiones que tienen impacto político, creo que tienen la gravedad que ustedes, y te lo digo a vos porque estoy hablando contigo, no le dieron como le dieron a otras cosas. ¿Y te parece correcto que tu pareja sentimental en ese momento, porque ella se presentaba de esa forma, ¿verdad? No es que es una conclusión mía, esté averiguando con la fiscal cómo va tu caso? Me parece absolutamente correcto, más allá de que no era una gestión solicitada por mí, porque es abogada del foro. ¿Cuál es el problema que haya a preguntar sobre una causa? ¿Cuál es el problema que haya a investigar? Me parece recontra correcto, me parece, absolutamente. ¿A vos te parece incorrecto? No, yo te pregunto a vos. No, pero tu pregunta me parece casi sugestiva. No, no es sugestiva. Es una situación que te involucra, evidentemente, porque ahí había una relación. ¿Cómo te involucraría a vos si tuvieras una investigación fiscal y fuese un abogado a preguntar por la causa? Claro, ¿qué hacen los abogados? Van y preguntan qué pasa con la causa. ¿Pero qué tenía que ver ella con tu causa? Ella fue por iniciativa propia, tenía esa relación de entonces conmigo y estaba interesada en la causa. ¿Cómo no va a estar interesada en la causa? Pero, a ver, si forma parte de tu defensa, yo entiendo el interés, ¿verdad? Y si no forma parte, expresamente te digo que no fue una gestión solicitada, pero tenía una vinculación de tipo personal, ¿dónde está la incorrección? ¿Y cuál fue su intención? ¿Le preguntaste, me imagino? No, no le pregunté ni hablo de la cuestión privada, como ya dije 70 veces. Pero, no, Carlos, tengo que decir que yo creo que, digamos, si tu pareja quiere saber cómo está tu caso, no veo yo el problema, ¿o sí? Estamos hablando de una fiscal
Nadine Portillo, que para muchos otros casos de satanizada y llamada sinvergüenza, Sí. y que en este caso no tiene que ser llamada sinvergüenza, yo creo que tiene que estar bajo la lupa y se tiene que observar A ver, todo su actuar. A ver, pero no es Nadine la que hizo la investigación. Yo sé, pero ella es la que estaba llevando la causa. ¿Y cuál es? No entiendo tu punto, de verdad no entiendo tu punto. ¿No entendés? No. Bueno, vuelvo a explicar. Sí. Que Nadine Portillo hoy está en el ojo de la tormenta por toda la filtración de audio Sí. y por el evidente Pero Nadine era tu relacionamiento. novia, pero. No, yo lo que le estoy diciendo. ella es la fiscal. Pero entonces no veo el problema. Espera un poco, Carlos, espera. Enrique García es fiscal de una causa que me involucra Sí. y mi señora, Lula, se va y le dice, Enrique, ¿cómo está la causa de Claro, Albert? ese ejemplo es. Pues, explícame un poco cuál es el No, problema. yo por eso estoy preguntando. Pero preguntás, pero no te satisface la respuesta y volvés a preguntar con la misma tendencia. O sea, entiendo. De ninguna entiendo manera, Que, yo entiendo estoy que no estás preguntando. satisfecho con la respuesta y quiero saber, ya que te he respondido, dónde está la incorrección de que un abogado o una abogada, por la razón que fuese, porque es pareja, porque es amiga, porque es enemiga, realice una averiguación sobre una causa. ¿Cuál es el problema? Si es una profesional que trabaja, Pero aunque no además fuera- en el área penal, ¿cuál es el problema? Yo creo que hay que escuchar un poquito los audios. No, ¿verdad? pero es que... No, a ver, los audios se escucharon 70 veces y vos tenés fresca memoria. Ahora Sí. yo quiero que vos me digas, con tu fresca memoria, ¿dónde está la irregularidad de esa conducta en Mira, particular? yo me estoy dejando- Más allá de Sí. que se tomó ese aspecto morboso y se fabricó el morbo sobre eso para generar la noticia. Pero Porque primero- el tráfico de influencia, bienvenido sea y sea investigado siempre. Obvio. ¿Verdad? El de los privados y el de los públicos. Sí. Siempre. Así ¿verdad? mismo. Por Pero eso, a eso va mi pregunta. El enfoque, el montaje morboso, escandaloso, Pero novelero. ¿dónde está el morbo? Eso es lo que yo no estoy Justamente, entendiendo. te voy a decir, la novia del contralor averiguó sobre su causa. Y después, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No ¿Cuál es veo el problema? Honestamente no veo el problema. Es que yo no sé, yo estoy tomando tus declaraciones, no tengo por qué dudar de lo que estás diciendo, pero yo pregunto cuál fue el objetivo, ¿verdad? Eso fue lo que Y yo el pregunté. objetivo fue saber cómo ¿Qué estaba la hay, causa. ¿Qué hay de morbo en eso? No. ¿Qué hay de morbo en mi pregunta? La mención, entonces, a ver, pues yo voy a tratar de recordar el título de la edición digital del diario ABC cuando eso, ¿verdad? Algo así como salvataje para el contralor. ¿Cuál era el salvataje? Una abogada del foro privado fue a realizar una averiguación a una fiscala sobre una causa en trámite, ¿verdad? ¿Por qué es noticia? Porque entra dentro de la grabación de Fernández Lima. Pero el hecho no tiene irregularidad alguna. El hecho es una averiguación de una profesional sobre el trámite de una causa. No sé si me doy a entender. Te das a entender. Ah, bueno, y eso nomás. Perfecto. Bueno. Pero parece que te pones molesto por eso. No me pongo muy molesto, porque cuando se tocó, y no fue la primera vez, Sí. después hubieron otras cosas, ¿verdad? Cuando de lo privado se busca la punta del ovillo para desestabilizaciones institucionales o para condimentos políticos, me pongo muy nervioso. No, pues convengamos que es una pregunta que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero no me pongo nervioso con tu pregunta, me pongo nervioso con el enfoque, con la noticia, con el escandalete, que en realidad busca otra cosa, ¿verdad? Y que no se destaca. No estoy hablando de vos. No, pero vos vos yo estás soy el recordando- que te hice vos la estás pregunta, recordando una ¿verdad? trama. No. Honestamente, yo no veo ninguna irregularidad que se pueda... Yo hago siempre declaración de que Enrique es mi amigo de hace muchos años. Pero voy a decir una cosa, Carlos. A ver, vuelvo a repetir. Lula se va y le pregunta al fiscal Enrique García, "Che, ¿cómo está la causa de mi marido? ¿Cuál es el problema?" ¿Y cuál es el problema que yo pregunte? Ningún problema. Pero Ay, ¿cuál bueno. es? No, eso no lo Que quiero bueno, saber. yo le transmito una inquietud que tengo y esperaba una respuesta que me la dio. Pero es que yo Fin no de la estoy, historia. no estoy discutiendo contigo, estoy tratando de explicarle a la gente que nos está viendo que yo por lo menos no encuentro ningún problema. Correcto, en yo ese quería tema. escuchar sus declaraciones al respecto, por eso le hice la pregunta y no hay ningún morbo al respecto. No, está bien, pero Pero yo te no digo, dije que vos eras morboso. Yo te dije que el enfoque de la noticia es fue morboso. Correcto, fantástico. Bueno, eso ya. Bueno, muchísimas gracias, Muchas Contralor, gracias por a usted, acompañarnos. Albert, Carlos, gracias por la ocasión y bueno, saludos a la audiencia. Bueno, esperemos que pases el miércoles, no sé qué decir. Ya veremos. Gracias. Bueno, y a la vuelta de la pausa vamos a seguir dialogando con actores políticos. Justamente nuestro segundo tema tiene que ver con el senador Adolfo Ferreiro. Luego de la pérdida de investidura del senador González Daer, bueno, no corrió la misma suerte Oviedo Mato, que aceptaron su renuncia, pero el otro que está en la mira por uso indebido de sus influencias es el senador Adolfo Ferreiro. A la vuelta vamos a dialogar y debatir sobre ese tema.
El estrés y las contracturas cervicales son dos de los problemas nerviosos más frecuentes de hoy día. La utilización del vibromasajeador orgánico Jack es un enorme paliativo para esas afecciones, ya que actúa como un descontracturante muscular, favoreciendo el óptimo funcionamiento del sistema nervioso central. Solicita tu Jack a Dismar Salud y Cultura al 021-527-610 y 0982-380-527. El Senado de la Nación retiró la investidura al colorado cartista Óscar González Daer. Es un hecho sin precedentes en la historia del Congreso de la República. Fue removido por fehaciente uso indebido de influencias, tras la filtración de audios que revelaban manejos turbios de la justicia, junto con su secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Los senadores votaron por la medida más gravosa, ya que había intenciones de aceptar su renuncia, situación que se logró con el acuerdo entre las bancadas del PLRA, Frente Guazú, Avanza País, PDP y la disidencia colorada, encabezada por el ex senador Mario Abdo Benítez. Lo que el Senado aplicó por mayoría simple es el artículo 201 de la Constitución Nacional, que castiga con la pérdida de investidura a un legislador por el tráfico fehaciente de influencias. ¿Es el único caso? Jorge Oviedo Mato, designado miembro de Jurado de Enjuiciamiento en junio del 2017, estuvo involucrado en uno de los audios filtrados que salieron a la luz hace unos meses. Al parlamentario se le escuchaba pidiéndole a la fiscala Casey Jiménez que amanezca en el banco, presuntamente para depositarle dinero a cambio de ayudarla después de haber sido trasladada por negarse a favorecer al amigo del hijo del exfiscal general, Javier Díaz Verón. Iba a correr con la misma suerte de González Daer, pero inexplicablemente 25 senadores terminaron aceptando su renuncia y evitando su expulsión. El líder de Luna se había pedido que no se le retire la investidura para no pasar una humillación como la de Óscar González Daer. Estratégicamente se encargó de amenazar ante el Pleno a sus colegas, asegurando que el 60% de los senadores utilizó su influencia en el jurado. El 60% de los que estamos acá siempre han llamado a los miembros del jurado. Si vamos a ir por el tema de tráfico de influencia y todas esas cosas. Entonces, presidente, este tema que saca esta señora Casey, creo que se llama, que vuelvo a repetir, está obsesionada por tumbarla a esa otra fiscala que está suspendida, porque creo que hay una pelea ahí por un muchacho, el tema un celular que se le había imputado, y que esto es lo otro, y que la otra levantó, pero eso ya es otra cuestión. Yo pido eso, presidente, así es que, y para que no piensen que yo voy a presionar desde el jurado, yo no tengo ningún problema, presidente. Ahora le voy a presentar mi renuncia, pues yo quiero la prueba de polígrafo. Yo le pido a los colegas que me den esa oportunidad, le presento mi renuncia, y si aún así me quieren suspender y me quieren, no hay problema tampoco. En la política igual vamos a seguir luchando, igual vamos a venir a encontrarnos otra vez, si Dios quiere, y si Dios no quiere, no hay problema tampoco, pero esto gira. Todas las victorias son pírricas, todas las victorias son pírricas, porque a veces uno gana, pero perdió la mitad de su tropa, ganó, y con esa mitad de su tropa piensa ir a la gran batalla final, y pueden prepararse para la derrota también, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, presidente, nada más esa aclaración quería hacer, y yo estoy tranquilo, y le vuelvo a repetir, yo me someto donde quieran, cuando quieran, jamás le pedí plata para mí a esa mujer. No acostumbro a pedirle plata a las mujeres, al contrario. Entonces, presidente, y menos a una fiscala, y me voy a ir al banco para que me dé plata, donde hay cámara, donde hay todo.
Entonces, presidente, nada más para eso quería hacer uso de palabra, y al que se está preparando, haciendo ya calentamiento para irse al jurado, que lo haga, que vaya, si ese es el objetivo. El tercer caso tiene que ver con el senador Adolfo Ferreiro. Según se puede escuchar claramente en los audios filtrados, Ferreiro estaba muy interesado en la causa del Contralor General, Enrique García, procesado por supuestas irregularidades que se habrían cometido bajo su dirección. En la apelación de la condena de un tribunal arbitral que obliga al municipio de Asunción a pagar a la firma verificadora de vehículos Ibesur la suma de $3.6 millones en concepto de indemnización. Ferreiro, quien también formaba parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados, junto a sus ahora ex colegas, el colorado Óscar González Daer y el oviedista Jorge Oviedo Mato, hasta el momento se salvó de la interpelación de sus pares, pero esta situación podría cambiar en los próximos días. Bueno, y este fue el informe que preparamos para contarles un poquitito la situación en la Cámara de Senadores, y ante el nuevo escenario, el voto de Adolfo Ferreiro a favor de Sandra Quiñones, nos preguntamos si corre o no este pedido de retirarle su investidura y expulsarlo de la Cámara de Senadores. Así que hoy armamos una mesa para hablar de este tema, del uso indebido de influencias y también de la reglamentación de este artículo constitucional, un proyecto que presentaba hace algunos años ya la diputada Olga Ferreira y que la semana que terminó, bueno, se terminó aprobando en la Cámara Baja con algunas llamativas modificaciones, Enrique. Eduardo Peta, senador, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está tu gripa? Y aquí, convocado por ustedes, y a pesar de eso, aquí firme. Muchísimas gracias. Carlos, diputada Olga, un gusto tenerte aquí. Pensé que iba a venir Adolfo, pero me trajeron a bueno, buen sustituto de Adolfo parece que... enviado, el abogado Adolfo. Hay que decir que nosotros formulamos la invitación al senador Ferreiro, pero como se dice, nos clavó en visto. No respondió a la invitación, así que lastimosamente no pudo estar aquí. Iba a ser fantástico que esté presente, ¿verdad? Quiero decir nomás algo, siempre se les invita, estimados señores, se le invita a Adolfo, se le invitó a González Daer, se le invitó a Sandra Quiñones, se le invitó a todos. De ahí a que acepten otra cosa. Sí, claro, es el problema de ellos. Así es. Bueno, también nos acompaña la diputada Olga Ferreira. ¿Cómo estás, diputada? Buenas noches. Muy buenas noches a la audiencia. Gracias por la invitación, Enrique y Carlos, senador Peta, Camilo. Un placer estar acá. ¿Cuándo presentaste vos el proyecto de reglamentación del artículo 201? En 2014. 2014. ¿Se terminó aprobando esta semana? Sí, este proyecto, de hecho que durmió bastante tiempo. Siempre estuve pidiendo que se trate, ¿verdad? Que entre a comisión, que se trate para debatir, pero quedó dormido. Hasta que el viernes pasado, me habían comunicado de que iba a haber un dictamen. Desde un comienzo había yo manifestado con mucha oposición de que con una mayoría simple se podría tratar. Me alertaron de que podría ser bastante peligroso por el tema de requerir pocos votos y que se podía inclusive un poder de turno poder aprovechar para cualquier caso. Sí. Yo llego el lunes al Congreso y bueno, a las 11:30 tengo el dictamen. Y fue un gran dilema. Fue un gran dilema porque nunca existió esta reglamentación. Y yo me atreví a llevar adelante con mi sola firma. Nadie quiso acompañar este proyecto. Y el tema en discusión hoy está en que se ve como si se quiere proteger. Y la gente me conoce y ustedes me conocen. Jamás voy a tratar de proteger a alguien, ni a mis compañeros, ni a nadie, porque en mi historia política siempre estuve a favor de los desafueros y estuve a favor de lo que pasó en la Cámara de Senadores con González Daer, y en ese momento ellos no tenían una reglamentación, pero inclusive algunos senadores me preguntaron qué pasó de tu pedido, y yo les expliqué que quedó dormido. Claro.
Bueno, vamos a hablar de eso un ratito y contarle también a la audiencia cuáles fueron las modificaciones planteadas al proyecto original de la diputada Ferreira. También nos acompaña Camilo Suárez. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, diputada Olga Ferreira. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, senador Peta? Camilo, un gusto, un placer. Guevara de la Serna. No me vaya a cambiar el apellido, que la otra vez en el TCJ también me cambiaron por error y estaban bromeando así como vos y dejaron ya el apellido cambiado. Camilo Chávez, ¿qué te pusieron? Sí. No, dice que fue una maniobra tuya, dice que fue. No fue una letra, fue un apellido entero que se equivocó. Dice Camilo Ernesto Suárez Guevara de la Serna. Sí, van a creer eso en serio. Sí. Bueno, vos empezaste con el equipo de Adolfo, ¿verdad? Después se pudrieron todas las cosas, ¿verdad? El relacionamiento se deterioró y en algún momento te escuché decir también que Adolfo está muy acostumbrado a desprestigiar a todos intelectualmente y más a los que le critican, ¿verdad, Camilo? En realidad, Adolfo se sumó a un equipo político del cual yo formaba parte originalmente. Mario Ferreiro era conductor de televisión, yo hice el trabajo político para tratar de que Mario Ferreiro salga de la televisión y pase al mundo político. Tomó esa decisión allá por el año 2011. En el 2012 él se retira oficialmente de los medios porque Lugo le decía que le iba a ser candidato a presidente. Bueno, yo participé de todo ese proceso. Adolfo era descreído de todo eso, incluso le decía a Mario que era una tontería, una aventura. Después, cuando vio que la cosa se ponía en serio y que había alguna posibilidad de que él liga un cargo, bueno, Adolfo gana un protagonismo fuerte en ese debate que tuvo con Oscar Tuma cuando se trataba el tema del juicio político, y a partir de allí, bueno, él queda como candidato a senador en aquel entonces. Aunque yo formaba parte de ese equipo político y todos me decían, bueno, vos le sacaste a Mario la política, vos tenés que ser el candidato, yo creía genuinamente en un proyecto político colectivo. Adolfo chantajea, extorsiona a que sea López Perito el candidato número 2, o bien él le retiraba a Mario la carrera política, por lo cual a mí me ponen el número 3 en aquel entonces. Bueno, llegan Adolfo Ferreira y López Perito al Parlamento y nunca jamás ellos se dignaron en hablar. Imagínense que López Perito, la última vez que me dirigió la palabra fue el día 16 de mayo del 2013. 16 de mayo del 2013, porque recuerdo que era un día siguiente al cumpleaños de mi madre. Nunca más López Perito, que no hubiera sido, no senador, concejal en Yabeurú, y sin desprecio a Yabeurú, digo nomás, un pueblo pequeño, sino era porque otra gente puso allí el trabajo político. O sea, no solamente nos demostraron deslealtad, sino que después fueron construyendo una identidad política bastante jodida. Hoy en día en la Municipalidad de Asunción, Adolfo Ferreiro maneja esa institución como si fuera el accionista mayoritario de una SA. Él pone directores, saca directores, hace los acuerdos, rompe los acuerdos con las empresas. Y me da mucha pena y mucho dolor que Mario Ferreiro está absolutamente atrapado, secuestrado por una claque de la cual Adolfo Ferreiro es cabeza. Finalmente nomás, lo que vos decías, Carlos, hoy me preguntaban a mí también en otro espacio que yo pensaba con relación a esa cuestión de que los políticos tienen que ser personas ilustres, con formación académica, y le dije, ojo, cuidado, que eso viene ya de la antigua Grecia y dio origen a la fundamentación del nacionalsocialismo, del fascismo, aquellas teorías que plantean que solamente los ilustrados, y que ellos deciden quiénes son los ilustrados, son los que pueden gobernar. Y Adolfo Ferreiro se comporta como un aristócrata que, como ya no estamos en una sociedad aristocrática, raya más el filofascismo con su desprecio, porque él piensa que es el único depositario del conocimiento intelectual de Occidente y que todo el resto somos plebeyos. Pero cuando uno le escucha con González Daer hablar por teléfono, se da cuenta que la aristocracia terminaba en el chonguismo allá en Luque. Qué terrible. Eduardo Peta, hay que sacarle la investidura a Adolfo después de los audios. Y hay que decir, no sé si tenemos los audios, Carlos. Sí, lo vamos a pasar para, como decía Enrique García, refrescar la memoria de la gente. Sí. Yo creo que lo de Adolfo, en verdad yo no tengo absolutamente nada, trato de juzgar su conducta conforme a lo que surgieron de los audios, y coincido con lo que decía Camilo. Comenzó una serie en redes sociales a atacarme, de tratarme de místico, de delirante, es decir, va al plano personal antes que el debate. Ad hominem, como dice el propio Adolfo. Y vos sabés que lo que él tiene que explicar es por qué levantó un teléfono, le llama a Fernández Lindman
y le dice, veme el tema del Contralor. Y Fernández Lima le llama a Nadine Portillo y le dice, te llamo de parte de Adolfo A averiguar. y averiguar porque tienen miedo que le imputes. No, tranquilo, que está aquello, entre que hablan de una mujer, medio que se burlan de una mujer. Después le llama a Fernández Lima y le rinde cuenta a Adolfo y dice, ya está. Ahora, hay un periodista de ABC que está apretando demasiado nomás, presionando, para que se logre la imputación. Sí. Hay que darle cargo nomás. ¿Por qué para no le da un cargo, 2, 3 chongos, algo así, palabras más, menos? Y sí, pero él es muy terco, pero está todo bien, está bien. Entonces, cuando uno examina el expediente del Contralor y otros sobre la presentación tardía, la falsificación y todo eso que está en un informe de actuario, etcétera, hace mucho tiempo tenía que haber sido imputado, no sé si él, pero varias personas, ¿no? Sin embargo, no salía. Entonces, eso implica que lograba a través del secretario del jurado, un miembro del jurado, quebrantando lo que dice la Constitución de la independencia del Poder Judicial, parar, que tiene una prohibición, de ningún modo puedo intervenir yo, como miembro de otro poder del Estado, preguntar, en todo caso, él tiene que intervenir en el juicio a través de un abogado, preguntar cómo está el expediente, trae aquí, y dejar que si se tiene que imputar, se impute, y si imputó mal, él es miembro del jurado y juzgará la conducta de esa mala imputación. Pero jamás eso. Y después hay otro audio donde dice Adolfo, hola, che, le llamo otra vez y él ya no era miembro del jurado. Es decir, seguía usando influencia indebidamente. Y dice, no te olvides, hoy, 1 de agosto del 2017, el tema de mi amiga, la de Bonsi, sí, que tenía como 10 denuncias del Colegio de Abogados de Concepción. Ese día se trató el de la Bonsi y salió absuelta. Y acto seguido, habla y le dice, ¿le conoce el juez Riquelme? Es hablable, pero. Y te paso acá con Oscar. Y sí, se invitan a comer y no sé qué historia. Hace rato no, debía ir a comer. Entonces, cuando uno mira esa conducta a la luz de la Constitución y se encuentra que la pérdida de investidura, el numeral 2 dice, el uso indebido de influencia es causal de pérdida de investidura, él sale por todos los medios a decir, yo no cometí delito. No, eso es tráfico de influencia. El tráfico de influencia sí te puede ser un uso indebido de influencia, pero no todos los usos indebidos de influencia pueden configurar tráfico de influencia. Claro. Entonces él se autodenuncia y dice, vengo acá y que configura. Pero vamos a tener la fundamentación porque no quiero abrir, porque seguramente yo quería decirlo hoy acá a él y debatir, porque hay tratados internacionales también que definen el tema del tráfico de influencia, porque él dice, no hay beneficio económico para mí, entonces no puedo ser imputado. No, verá. Hay tratados internacionales de lucha contra la corrupción ratificados por nuestro país que define muy bien lo que es el tráfico de influencia. No solamente el beneficio económico, sino el beneficio de otra índole para él o para tercero. Eso va a tener que él responder si es que llegamos a ese día. ¿Por qué te digo eso? La diputada dice, era del 2014 y de repente sobre tabla se trató el miércoles. Yo ya sabía, porque se estaba sondeando, porque está haciendo un lobby feroz con demás. Mucha gente me dice, ¿vos vas a presentar el tema? Sí, se va a presentar. Pero, ¿sabes qué te iba a decir bien? Mañana se va a tratar en diputado, martes. ¿Cómo sabían ya los senadores que el martes se iba a tratar y se iba a desenvolver el proyecto de ella? Y se va a aprobar, y yo voy a aprobar siempre y cuando tenga el número de 30, que sea el número que se tenga que alcanzar de votos para la pérdida de investidura en el Senado. Le dije, pero eso no dice la Constitución. No, mañana con cualquier mayoría circunstancial nos sacan afuera. Pero evidencia también de que al día jueves iba a aparecer un acuerdo aparente de Avanza País de acompañar el tema Sandra, claro, de hacer aprobar en diputado rápido, remitir a senadores, que va a ser tratado el jueves que viene, nosotros vamos a modificar el proyecto, va a volver a la Cámara de Diputados, van a llegar las elecciones, va a pasar todo esto, va a llegar junio y no se va a tratar el tema
de la pérdida de investidura de Adolfo Ferreiro. No se va a tratar. Yo voy a presentar, pero no se va a tratar porque muchos votos están sujetos a ese proyecto de ley que se apruebe como condición. Claro, acá estamos viendo un ratito, Enrique, para ilustrarle un poquito a la audiencia también, de qué artículo de la Constitución estamos hablando cuando señalamos lo de pérdida de investidura. Estamos hablando del artículo 201, como está aquí en pantalla. Los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por las siguientes causas. Y vamos a la última. Permíteme ahí para hacer un poco didáctico, si se puede. Los senadores perderán, además de los casos ya previstos. ¿Y cuáles son los casos ya previstos? Sí. En el 190 es que el senador o el diputado quedó loco o quedó en cama parapléjico y no se puede ir al Senado. Y la Corte debe declarar su insanidad. Entonces allí esos son los casos. Claro. Ahora, te lleva a ese, que es el primero, que es muy importante analizar, régimen de inhabilidad. ¿Qué es inhabilidad? Uno cuando mira la inhabilidad, lee el artículo 197, por ejemplo, cuando un senador, González Daer, está imputado. Supongamos que en el próximo periodo se le condene a González Daer. Allí incurre en una inhabilidad y va a perder otra vez su investidura. Claro, directamente. Perfecto, estamos de acuerdo. La condena en el Poder Judicial. Y esto es importante porque relaciona con el proyecto de la doctora, de la diputada. ¿Qué es una incompatibilidad? Una incompatibilidad es, por ejemplo, yo soy senador, me hago del vivo y asesoro empresas al Estado. Tengo una asesoría o tengo una concesión de alguna ruta y yo estoy en la sociedad y se me concesiona y se me descubre que yo estaba en la concesión de la ruta y soy senador. No es que me voy y renuncio a la sociedad, no. Ya incurrió usted en una incompatibilidad, se somete y se aplica el 201 y te vas. Claro. Entonces, para aclarar nomás el primero, que es muy determinante, y el otro lo que ya dije. Claro, el uso indebido de influencias. Ahora, esta parte me parece fundamental, fehacientemente comprobado, ¿verdad? Y si uno va analizando lo que dice este artículo constitucional, uso indebido de influencia, ¿verdad? Porque en definitiva sobre esto gira el debate y la excusa de los que hoy están en el banco de acusados, ¿verdad? Y quiero iniciar con esto. Adolfo Ferreiro, ¿tiene algún tipo de influencia, Camilo? Mira, yo tengo que decir claramente la cuestión. Yo puedo tener una oposición política muy frontal con alguien, pero hay algo que yo soy muy cuidadoso. Sí. Yo quiero cuidar mucho las garantías procesales en un Estado que dice ser Estado de Derecho. Y eso no voy a modificar. Sí. Yo escuché los audios de Adolfo Ferreiro, escuché los de González, escuché todos los audios, todos escuchamos y analizamos milimétricamente. Yo tengo que decir sinceramente que en los audios de Adolfo Ferreiro yo no encuentro pruebas contundentes para decir él tiene que perder la investidura por estos audios. Que Adolfo Ferreiro utiliza las influencias, yo lo estoy diciendo, él utiliza influencia indebida en la Municipalidad de Asunción para nombrar directores, para contratar empresas. Ahora, yo no tengo forma de comprobar eso. Porque dice fehacientemente comprobada. Allí es el tema, pues yo tengo que decir lo siguiente: prefiero apegarme al texto y al espíritu constitucional que dejarme llevar por mis pasiones. Ahora, dicho todo eso, me parece una pena que en este momento a las apuradas se tenga que aprobar el proyecto ya presentado en el 2014. Cuando presentaron en el 2014 la diputada Olga Ferreira, ni se le ocurría que iba a pasar esto. Pero ahora que se apruebe esto, sí va a ser un freno en una purga que es necesaria en el sistema político. Digo todo eso simplemente para terminar concluyendo de la siguiente manera. Si tuviera que perder o no la investidura en este momento, cuando estalló la crisis, yo voy a decantarme por una posición política. En ese sentido digo, el sistema político paraguayo tiene que purgarse y tiene que depurarse. Sí. ¿Se cometen excesos cuando hay depuraciones y purgas? Sí se cometen excesos. Te pregunto una cosa. Los audios son elementos indiciarios. Son indicios que yo tengo que acumular otros elementos probatorios para sostener. Sí. Te pregunto, ¿hoy el Contralor no está imputado? Sí está imputado. Ahora bien, tenemos que ver en qué consiste la imputación y por qué. Porque yo te pregunto algo, senador Peta. Ustedes en la bancada de Colorado NTT no están discutiendo que Camilo Benítez, el subcontralor, que es hombre cercano a Mario Abdo Benítez, ¿no sería fantástico que sea el Contralor General de la República? No. Yo te digo que sí, porque yo hablé con tu colega senador y me dijeron, sí, estamos hablando de esto. No, él estará hablando él. Pero no. En reuniones donde yo participé, con toda franqueza, te digo que no se habla
de ese hecho. Es más, todo lo contrario. Senador, un texto fuera de un contexto, un pretexto. Tener la Fiscalía General, que es la abogada de Horacio Cartes, con la complacencia y connivencia de algunos miembros de la bancada de Colorado NTT, que dicen, hoy le escuché al senador Baqueta diciendo, estoy con Mario Abdo recorriendo, no me importa, estamos mirando hacia adelante. Tener la Contraloría, tener la Fiscalía, nunca antes, desde el 92 hasta ahora, nunca antes el partido de gobierno tuvo la Fiscalía General y la Contraloría. La Contraloría. Ojo, te doy un detalle. Que a veces una imputación puede ser una coartada para conseguir un objetivo político. Un detalle. Añetete, Colorado Añetete. Nosotros hemos planteado las acciones y las denuncias ante la Contraloría para que se pare la entrega del aeropuerto. Y se paró. ¿Y quién dictaminó? ¿Cómo que quién dictaminó? ¿Quién dictaminó y paró el aeropuerto? Bueno, la Contraloría sacó una resolución. ¿Quién es el Contralor? Sí. ¿Quién es el Contralor? Enrique García. Enrique García, sí, frenó el aeropuerto. ¿Te parece que Añetete va a la pedir entrega de Conaxar? ¿Te parece? Frenó varias cuestiones. ¿Te parece que Añetete va a pedir su juicio político? Yo creo que sí, porque el subcontralor es de ustedes y allí se garantizan todo eso. Mira, por eso te digo una lectura política. La pregunta es la siguiente: si vamos a imputaciones, ¿por qué no piden la imputación de Arnaldo Samaniego, de Evany de Gallegos, con quienes empezó el gran megacurro de Ivesur? Ivesur es un curro, evidentemente, es una estafa a toda la ciudadanía asuncena, ¿verdad que sí? Pero empezó hace más de 10 años. ¿Por qué se va al final del proceso sabiendo que la estafa tiene ya más de 10 años? Entonces, cuando se hacen imputaciones selectivas, es donde yo digo, paremos muchachos. La quema del Congreso fue destrucción de un bien público, y sí fue destrucción, hay que imputarle. Bueno, pero vamos a imputar todo. Vamos a imputarle al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que tenía el mando sobre la policía para decir, váyanse, arrasen y mátenle a Rodrigo Quintana. Pero volvamos. ¿Por qué se le imputa uno y no otro? Volvamos al tema, Adolfo. Vos me decís, no hay elementos y dentro de la imputación. Yo te voy a decir una cosa. Fehacientemente comprobado hoy esa parte. Hoy está imputado. Entonces, cuando vos tenés una imputación y durante ese tiempo hay un audio que te decía no imputar, porque esa era la idea, la preocupación era no lograr evitar la imputación. Sí. Nadine Portillo paró, luego le suspenden a ella en la fiscalía, agarra a otro fiscal y le imputa. Había elementos, nosotros tenemos el expediente que hace mucho tiempo ya había elementos para formular imputación. Entonces, el uso de la influencia de Adolfo tuvo efecto en la no imputación. ¿Qué más prueba querés de eso? ¿Cómo que qué más prueba querés? Las pruebas son las siguientes. ¿Cuál es la ¿Por prueba? qué se imputa en el momento en que dicen ahora tienen que imputar? El jurado de enjuiciamiento magistrado en sus malas épocas, en sus buenas épocas y hoy sigue siendo un garrote. No hay fiscal o juez en esta república que se anime a pararse frente al jurado de enjuiciamiento. El fiscal que a mí me procesó, Eduardo Casenave, había cometido el error de imputarla a esta señora Alelí, que era la secretaria de González Daer, justamente cuando el escándalo del TSJE. Se da el tupé el tipo de decir, pero señores, ¿cómo le quieren procesar a este tipo si no hay nada para procesarle? Pide el sobreseimiento de Camilo Soler. La Cámara de Diputados en pleno vota diciendo al jurado. ¿Y el jurado qué hace la semana siguiente? Le suspende por 1 año sin goce de sueldo. Pero por favor. Pero escúchame, ¿quiénes jurado, eran los miembros? Este jurado, vos dijiste, soy parte digo, yo. Es que lo que pasa es que el diseño institucional... No, soy parte yo de este jurado. Sí, claro, por cuando supuesto. Cuando vos me decís, el artículo 15 de la ley del jurado de enjuiciamiento dice, el fiscal que teniendo pruebas y no imputa, se va. Artículo 15. El fiscal que no teniendo pruebas, imputa y se va. Te pregunto una cosa, senador, pasa? una cosita nomás. Entonces, ¿le van a procesar usted en el jurado de enjuiciamiento magistrado a los fiscales que hace más de 1 año están paralizando la causa de las firmas falsificadas, donde el candidato a senador Juan Afara, de tu movimiento, fue el protagonista número 1 de la campaña de firmas? ¿Por qué el jurado no le presiona a esos fiscales? Le estás preguntando causa y le sabes cuántos expedientes tenemos. No, esa causa me va a decir que no sabes. Juan Afara presentó en el TSJE la firma de los muertos. ¿Por qué ustedes no se van a presionar a los fiscales para que le imputen? No le voy a presionar a un fiscal. Bueno, ¿por qué no se van a decirle al fiscal, ¿qué ¿sabes pasa, señor fiscal, con esta causa de los muertos que tiene más de 1 año? Así se opera. No es como Adolfo que llamaba, o le decía al secretario llamarle. No, hace un escrito, decís,
solicito diligencias preparatorias al Pleno, lo hice con todos estos fiscales de los audios, y el jurado remite y dice, mande traer esa carpeta, a ver, si ya existiendo elementos, no imputó. Te pregunto, senador, ¿Por qué? vos conoces, ¿te parece que hay elementos o no que el año pasado nosotros vivimos el mayor operativo de falsificación de identidad de toda la democracia paraguaya, capitaneado por Juan Afara? Te tranquiliza una cosa, he presentado más de 10, 12 diligencias, te tranquiliza si yo te te pregunto. digo... Me tranquilizaría que un miembro del jurado de enjuiciamiento diga... El martes voy a solicitar eso. Genial, perfecto, perfecto. Pero no me trates que este jurado es el mismo que González. Me Vamos a hacer una encanta, pausa. pero tenemos que ir a una pausa. Sí, en un ratito seguimos debatiendo. Hola. ¿Cómo te va? Hola. Jefe. Bien. Todo sigue igual. Para tu tranquilidad vamos a tratar de sacar la reunión lo más pronto posible. Estuve con ella hoy Romina Rolón. Fue a hablarle, ¿verdad? Me contó que ella le dijo, yo soy la señora del Contralor, le dijo, ¿verdad? Y salió la bruja, le dijo, no me digas que el Contralor es casado. No, somos novios, le dijo. Qué boludo. Y yo ya me caí en la risa. Y le digo, Enrique está preocupado, o sea, que yo me dijo que la atendió muy bien a la Romina. La atendió muy bien, pero me dijo, vamos a manejar, yo la atendí bien porque me dijo que era la novia del Contralor, pero vamos a tratar de manejarlo nosotros como nos estamos manejando bien. ¿Entendés? Ya, claro que no. Y le dije yo, te cuento nomás para que vos le cuentes a Enrique que le estamos haciendo el seguimiento, ¿entendés? Y me dijo que tuvo un que seguro que todo, le dije, pues yo me llamo con mi amigo y me dice que hay muchos rumores que vos vas a actuar, le dije. Y sí, porque tuve un entredicho muy fuerte con Carlos Benítez. Me amenazó. Y le contesté muy mal también porque me dijo que este tema de la Contraloría me puede costar el cargo. Y me calenté mucho y agarré y le dije yo, Carlos, yo trabajo por gusto, no por necesidad, para que te quede claro. Y ahí dice que el otro se cayó y se puso todo rojo. Hacia ese lado pues es imposible agarrarle a esta señora. Ella toma la decisión que más le parece que ella cree que tiene que ser, que no se va a meter en chanchullo y esas cosas, pero está teniendo un entredicho fuerte con Carlos Benítez por esta causa, pero está muy respaldada. Y Carlos ha de querer que Enrique le llame y le diga, vení Carlos, vamos a hablar, no tenés 2 o 3 chongos, un chonguito de querer que le meta acá a uno de tus novios, algo así, ¿entendés? Eso es lo que buscan. En serio te digo, no, yo no te estoy exagerando ni mintiendo. Yo veo así, ¿entendés? Y ya en algún momento luego le quisieron hacer hablar a Carlos Benítez a través de Camilo Benítez, ¿entendés? Con Enrique, y Enrique no quiso hablar. Eso te con Enrique es más terco. Y Enrique tiene que ser un poquitito más diplomático con algunas cosas si está dentro de sus posibilidades. Y es un buen aliado de ese tipo, lastimosamente. ¿Entendés? ¿Entendés? Hasta podemos hablar nosotros con él en algún momento, jefe. Sí, vamos a mover otra semana para mover para unos países, yo no me salga más alto. Déjame, yo te voy a hacer te voy a avisar con tiempo y hacemos una hoja de ruta, ¿sí? Ya, dale, listo, dale, jefe. Bueno, ahí estábamos escuchando esta conversación entre el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Fernández Lipman, y el senador Adolfo Ferreiro. Recuerdo que cuando Mabel Renfeld presentaba estos audios, lo confundía a Adolfo con Óscar González Daer. Después Adolfo sale a decir, sí, soy yo, no es Óscar González Daer, aunque me llame jefe y todo lo demás. Y cuenta Fernández Lipman que Nadine Portillo, que es la fiscal que estaba con el caso de Ivesur, Contralor, estaba por actuar. ¿Cómo entendemos actuar? Me imagino que es una imputación, ¿verdad?
y estaba por actuar por pedido de la prensa. Y es por eso que lo nombra a el señor Benítez del diario ABC Color, que la llama a Nadine Portillo a presionar por la imputación. ¿Cómo puede ser que todavía no le impute al Contralor? Le habrá dicho Benítez, ¿verdad? Y le decía a Fernández Lindman que no se preocupe, que está muy bien respaldado, ¿verdad? Yo no sé si esto deja lugar a la especulación. Para mí que el audio es clarísimo, ¿verdad? ¿Qué pasó de este señor Carlos Benítez del diario ABC Color? ¿Continúa cubriendo el yo área no judicial del tengo la diario? más remota idea, aunque ahora yo estoy en ABC, no sé. No, ni siquiera te preguntaba vos. Pregunto así, pregunto porque no sé, porque le citan a Carlos Benítez y me parece que el señor Carlos Benítez, periodista del diario ABC Color que cubre el área judicial, le tendría que salir a desmentir esto diciendo están utilizando mi nombre en vano. O si está tan callado es porque es cierto, porque también opera él desde la prensa haciendo tráfico de influencia. No tiene el mismo tipo de consecuencia que un legislador, pero un periodista haciendo tráfico de influencia, apretándole a uno, apretándole a otro para conseguir carguito para sus chongos, es tan nefasto para la democracia como un político corrupto. Claro, porque él dice, seguro que lo que quiere es algún carguito, ¿verdad? O sea, para que el periodista deje de presionar, claro, para que el periodista deje de presionar por la imputación, que le ofrezca algo el Contralor. Claro. A lo que Adolfo le dice, el problema con Enríquez es que es muy terco y que aparentemente no le está recibiendo al periodista. Yo no sé si se refiere... Ahí, permitime un poco, Eduardo, porque recién, en el blog anterior estábamos hablando con Enrique, justamente, y Enrique hace una cronología de los hechos, de los que está hablando Fernández Lindman con Adolfo, que a mí honestamente me hace dudar. Y vuelvo a aclarar para lo que no haya, yo soy amigo de Enrique y me hace dudar la cronología que él presenta sobre su imputabilidad. Tengo mis dudas, Eduardo. Me gustaría escuchar tu punto de vista. Sí, el tema es que ahí está comprobado el tema que quisieron presentar el cargo y el escrito de apelación. Eso está comprobado, con todos los informes de los actuarios, las declaraciones de los mismos. Inclusive tuve noticia de que se pretendió sobornar, no García, sino el enviado, claro, él, para meter dentro de lo una cosita nomás, Eduardo, porque tiene que ver con lo que estamos discutiendo del pérdida de investidura. Una cosita que quiero plantearte. Enrique dijo hace 20 minutos que el enviado tenía que llevar esto a la sala 5, la sala 5 le remite a la sala 1. A un sorteo en realidad. A un sorteo, él se va a la sala 1 para el sorteo y la sala 1 le dice, no, acá no se hace ningún sorteo. Y le sellan el papel. Y lo que él dice es, ¿por qué me van a imputar a mí por una cuestión que no es de mi actuación? Y honestamente yo no encuentro todavía respuesta a esa... Bueno, resulta que el sello está comprobado que no corresponde y tampoco las firmas. Él dice que las firmas no, pero que el sello es auténtico. No, dijo, yo escuché cuando dijo él, es lo que me entero por la prensa. Claro. Es lo que dice por la prensa. Y sí, está investigado eso. Entonces tiene una relación de quien produce ese documento en esas condiciones y seguramente el alcance de la imputación va relacionado a quien realiza ese escrito y se sirve de esto en un grado de participación. Por ahí habría que ver el análisis de la imputación en relación al Contralor, si hay participación o no hay participación como coautor, instigador, pero te pregunto una cosa, ¿cabe o no la chance de que sea solamente el operador? Claro, ese está seguro, eso es seguro. Bueno, y número 2, perdón que haga esta, pero es que me parece... No, está bien. También dice Enrique, espera un momento, ¿cómo esta señora Lichi Sánchez me imputa si esta cuestión que estamos hablando hoy yo ahora, está a resolver la Corte? Sí. La Corte acaba de conformar su sala. Esto está al estudio de la Corte. ¿Cómo puede ser? Hay algo que a mí me llama la atención, Enrique, me tengo que meter aquí, no soy abogado. El abogado de la empresa Ibesur, el representante legal de la empresa Ibesur, ¿saben quién es? Es Juan Ernesto. Juan Ernesto Villamayor, apoderado del movimiento NTT. El que había paralizado la conformación de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para que no se conforme, para que no resuelva el tema, fue Juan Ernesto Villamayor en nombre de Ibesur. Recién esta semana se pudo conformar la sala, con lo cual sobre este caso no existe ninguna resolución. Cuando dicen los contribuyentes de un seno tendrán que pagar 3,6 millones, es mentira, no existe ninguna resolución. Es más, no soy abogado,
pero tengo que enterarme porque trabajo en prensa, la imputación versa sobre uso de documentos no auténticos, ni siquiera producción. La pregunta es la siguiente: ¿amerita un juicio político de destitución de un órgano extrapoder, Contraloría General del Estado, que en la teoría y la doctrina de la democracia occidental es el peso y contrapeso necesario para que funcione? Ojo, que nosotros podemos encontrarnos aquí a 6 meses que esta imputación dice, había sido que no hay nada sobre seguimiento. Destituyeron al Contralor y una hiperconcentración de poder. ¿En manos de quién? De alguien que dice que lidera un partido, pero que en realidad Cartes le marca la hoja de ruta. Eso es lo que me preocupa. Está bien, estamos analizando el juicio, el juicio político. Yo te voy a decir una cosa. Te termino la idea nomás, Eduardo, perdón que te interrumpa. Ese es el segundo elemento. Y hay un tercer elemento que también trajo a colación Enrique, por eso estos hechos no fueron en el supuesto que se hayan cometido cuando yo era contralor. Yo no era contralor. A ese punto se puede llegar. Bueno, primero que el escrito presentado está comprobado que hubo sello, no hay firma, adulterada, falsificada. Eso tiene que ser objeto de investigación penal. Este papel no existe en el expediente. Sin embargo, plantearon una apelación. ¿Cómo le van a dar trámite cuando el secretario dice, el informe el actuario dice, y pide informe de cómo llegó ese escrito allí, y dice, no corresponde el sello, está falsificado, no corresponde a la secretaría? Eso el juez tenía que haber desechado. Imagínate un papel que su sello de entrada es falsificado, está siendo tratado en la corte. La autenticidad está siendo tratada en la corte. Claro, la corte tiene que rechazar in limine. Si ya está el informe, ya está el informe del actuario. No, eso es lo que está tratando en la corte. No, eso está senador, tratando. Eso está tratando. Senador, en la corte se está tratando el fallo arbitral. El fallo arbitral. No, las dos cosas están tratando, Camilo. Sí, ahora, el fondo de la cuestión, lo que va a terminar determinando pero el fallo esto arbitral no fue apelado, no puede tratar la corte. A ver, sí se presentó si tarde. Es que se le ordena a la municipalidad de Asunción pagar los $3.600.000, creo que la fiscalía, que ahora responde a una correligionaria de ustedes, tendría que investigarle a los correligionarios de ustedes que tuvieron la municipalidad e hicieron el mega curro con IBESUR, y podrían ayudar el doctor Juan Ernesto Villamayor, apoderado del movimiento ÑTT, para contar quiénes son. Porque lo que a mí me llama la atención aquí es lo siguiente: no si quién hizo el sello o la firma, porque allí puede recaer todo tipo de punibilidad sobre el secretario que llevó y cometió displicencia. Pero a mí me llama la atención lo siguiente: y el doctor Juan Ernesto Villamayor, representante de IBESUR, y Adolfo Ferreiro, ¿cuál es la relación que tienen? Porque Mario Ferreiro, como intendente de la capital, denuncia a personas innominadas, y el hermano se va a tratar de frenar eso. Eso es lo raro. A mí lo que me parece es que acá están metiendo todo en una bolsa para tener una ganancia extra, estafándonos a todos nosotros. Una cosa es la Contraloría General de la República, un órgano extrapoder que puede servir de contrapeso. Frenó APP del aeropuerto, frenó la entrega de los juegos, frenó varias cuestiones que eran proyectos vitales para el cartismo. Y yo quiero saber, ¿será que por una cuestión que se está discutiendo no hay ni siquiera una sentencia? ¿Vale la pena destituirle? Ahora bien, ¿por qué no se investiga la beta de la relación del apoderado de ÑTT con Ernesto Villamayor con el senador Adolfo Ferreiro? Allí tiene que ser. Porque si no, senador, ¿sabe lo que parece? Mezclando todo, que sacarle Camilo. a Adolfo Ferreiro, el objetivo en realidad es para poder golpear la Contraloría. Camilo, el fallo arbitral es inapelable. Por eso es un fallo arbitral. Ese es un buen punto, ¿eh? Pero entonces, ¿qué pasa? Perdón, primero no se tendría que haber apelado. Perdón, Eduardo, perdón. Con todo, mira, por lo que tengo de memoria de lo que acaba de pasar hace 20 minutos, no es eso lo que está apelado. Está apelado. Es la pericia de autenticidad del papel. Eso es lo que él está hablando de si se tiene que apelar o no. ¿Qué hizo? Es inapelable, porque un fallo arbitral termina ahí. Claro. Por eso uno se somete a... El fallo arbitral es en la administración de quién se hizo. No, está bien, el fallo arbitral, pero se tenía que haber cumplido y se cumplió. Pero la pregunta es, ¿bajo la administración de quién salió el fallo arbitral? Se debatió en el tiempo de Ferreiro. No. Bueno, espera. Arnaldo Samaniego. Perdió Ferreiro con el contrato tenía que ser cumplido en la época Senador, de Arnaldo. La cuestión es la siguiente. ¿De qué estamos hablando acá? Pérdida de investidura. ¿Sabe por qué me extraña? ¿Pérdida de investidura de Adolfo Ferreiro o sacarle al Contralor? Pero está haciendo una ensalada. La impresión que me da a mí es que están queriendo hacer una jugada de
Adolfo la coartada para llegar a apoderarnos de la Verán, Contraloría. abo, están mezclando todo una No, ensalada. es que estamos mezclan mezclando. ustedes. Tenemos que hablar de investidura. ¿Estamos hablando pérdida de pérdida de la investidura investidura. de Adolfo Ferreiro o estamos hablando de No, cómo ganar la espérame, Contraloría? El tema No, es el para tráfico boca. de influencia de Adolfo para el tema del Verán, Contralor. Claro, por eso están ligados. Por eso está Primero ligado. que el contrato se ejecutó durante todo ese tiempo y el incumplimiento se puede debatir en el tiempo de Arnaldo Samaniego. ¿Qué tenía que hacer Mario Ferreiro? En todo caso, buscar la responsabilidad de Arnaldo y denunciarlo. Se va a un fallo arbitral en el tiempo ya de Mario Ferreiro. Pierde. Y ahí el fallo arbitral terminó ahí el juicio. No hay apelación sobre fallo, si no nadie se va a someter a un árbitro. ¿Qué hace? Para justificarse ante la ciudadanía, porque perdió 3 millones y pico de dólares, se va y quiere apelar. Se va y aparece un sello falso, que fue el secretario, quiere aprovechar, no pudo presentar, llegó tarde, se durmió, no sé qué pasó, presentó tarde y inventó y se produce una falsificación. Entonces, como la prensa se fue y le apretó a Mario Ferreiro, Mario dijo, denuncien que se produjo un hecho delictivo y que caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque querían hacer caer al secretario. ¿Qué hizo la fiscalía? Inició una investigación, imputó al muchacho que llevó y al contralor. ¿De qué estamos hablando en apelación? Primero, ese escrito de apelación, según mi opinión jurídica mía, nunca debió haber sido presentado. O sea, eso es correcto, pero Nunca. él no era Contralor General de la República. Era el abogado. Pero no era Contralor. Era el abogado. Vos lo querés destituir ahora. No. Pero estamos hablando de destitución. Estamos hablando de tráfico. Ahí está Adolfo. Claro. No. Pero Vamos eso a definir. conlleva lo otro Estamos necesariamente, mezclando. senador. Estamos hablando de que surge un hecho punible denunciado por el mismo Mario Ferreiro, porque tenía que mediáticamente justificarse. Che, apelemos, porque perdimos el fallo arbitral y ya la prensa está publicando. Después se van y apelan mal. Es decir, llegan tarde, inventan el sello, producen un documento falso. Entonces viene, ¿quién produjo? Tu funcionario. Entonces, ¿qué hace Mario? Para sacarse encima, denúnciale por producción de documento de contenido falso. Se instala. Investiga la fiscalía, Nadine, y iba teniendo elementos para imputar ya. Y no imputó. Y no imputó. Ahí están los audios que se conocen. ¿Quién estuvo detrás de eso, del que no se impute? Adolfo. Entonces, ¿configura o no configura uso indebido de influencia? Para mí sí. Correcto. Para mí sí. Vamos a Entonces, seguir. ahí termina. Este se va acá, la imputación hoy existe. Es verdad. Ahora, Así mismo, si por así ese mismo. motivo, por esa imputación, ahí te tomo lo tuyo, Enrique. Si por esa imputación se le hace juicio político, es un hecho anterior a ser contralor. Si él comete delito en el ejercicio de sus funciones, Ahí sí. eso amerita juicio político. Claro. Para mi interpretación. Así mismo. Sí, no, yo con esa Correcto. interpretación coincido 100% de acuerdo. plenamente Claro, contigo. correcto. Tenemos que ir Tenemos que ir a tenemos la que hacer pausa. una pausa Yo rápido. creo No, a la vuelta seguimos hablando. Bueno, último bloque, Carlos. Último bloque, y lo que queremos es conocer un poquito de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, que ahora va a estar a consideración del Senado. A pedido de el diputado Bernardo Villalba, se modifica la mayoría, diputada. Esto no estaba contemplado en su proyecto original. No. A pesar de que de las críticas que tuve en aquel momento, pero esto durmió. Eso, ante la opinión pública, quiero aclarar un poco. Sí. Que se ha dicho en algún momento que yo favorecía con esto al cartismo. Acá ustedes saben que yo siempre estuve en contra de este señor Cartes. Estuve luchando para que él no haga el recutú, estuve defendiendo la Constitución Nacional y muchas veces me he manifestado en contra. Muy lejos está de algún oportunismo político que hoy me quiera tildar a Cartes. Bajo ningún punto de vista yo eso acepto. Olga, una cosita yo te tengo que decir, porque si no me da un ataque. Yo no sé si fue iniciativa tuya o no la modificación de la mayoría, pero la modificación de la mayoría, estimados señores, es correcta. Es un blindaje. ¿Por qué? Es correcta. ¿Por qué? Porque en Nicaragua, el dictador Daniel Ortega
usó un proyecto como este, sin mayoría calificada, para sacar a toda la oposición de la Asamblea Nacional Nicaragüense. En consecuencia, no es la urgencia coyuntural la que nos tiene que llevar a la legislación. Es necesaria la mayoría calificada para hacer una medida tan grave como sacarle la investidura a un señor. Ahora, no me importa... Permitime. Léele un poco lo que dice el artículo 185 de la Constitución. Bueno, el 185 de la Constitución te establece así qué tipo de mayoría norma existe. Claro. Y cuándo es calificada, cuando no es mayoría simple. Mayoría Sí. simple es la mitad más Claro, uno. así nomás. Bueno, no, pero si nosotros hablamos muy técnicamente, a lo mejor hay gente que no Claro. lo entiende. El quórum legal se formará con la mitad más uno de cada Cámara. Salvo los casos que esta Constitución, salvo los casos, establezca mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos. ¿Qué quiere decir eso? Clarísimo. Que cuando tenés el artículo 225 para el juicio político, por ejemplo, del Contralor, del Fiscal General, de un ministro de Corte, para que haya una acusación, la Cámara de Diputados tiene que tener 2/3 de los presentes. Claro. Es decir, si hay 60, hay que tener 2 de 3 de eso, para aprobar la acusación. Esa acusación le llevan a la Cámara de Senadores, y para que la Cámara de Senadores le sancione y le condene, le remueva el cargo ministro de Corte, tiene que tener mayoría absoluta de 2/3, vale Sí. decir, de 45, 30. Sí. Pero dice la normativa, el 225. El 190, por ejemplo, te dice, se necesita 2/3, se necesita mayoría simple. La norma tiene que ser específica. Claro. Si no, el 185 dice, lo que no dice, se aplica mayoría simple. Así Entonces el mismo. 201 no dice... El 201 no y vos me habla. decís, no, pero ¿cómo los constituyentes? Preguntarle a los constituyentes. No, no, porque pero son- Claro, pues la norma es Ahora, clarísima. Sí, tenés Ahora, razón. fíjese, ese proyecto aprobado crea una mayoría que no está en Que la no existe. Constitución. Vos se te La Para- inventa. para y el una vez más, 201. un ratito nomás, una vez más, Bernardo Villalba. Bernardo Villalba fue el que propuso esto y terminan aprobando en la Cámara de Diputados, algo que va totalmente en contra de la norma, como bien lo estaba leyendo el senador. Me Ahora, allano, en me el allano, peor de me los allano, casos, me allano. diputada, lo Pero siguiente. tu ponele- razonamiento, perdón, Sí. senador, el razonamiento que hace Enrique también es válido, porque yo consulté después de esto, donde metieron mi proyecto milagrosamente a la Cámara con un dictamen que, ¿verdad? También hay opiniones como personas muy respetables, como el doctor Altamirano y otros, ¿verdad? Que yo consulté al verme ante esta realidad, que el problema también vendría a lo que dice Enrique, que un gobierno de turno puede tumbar a todos. Bueno, está bien. Sí, bueno, diputada, yo no pero voy a ¿qué discutir, pasa? yo respeto siempre, senador, la Constitución. Bueno. Pero digo nomás, todo esto es en la Cámara de Senadores. Si vuelve a diputado, todo es perfectible. Pero quiero dejar nomás constancia de que que yo no estuve en esa comisión de legislación. Yo no estuve, porque hubieron personas, Camilo, que decían de que yo fui responsable del dictamen. Yo no estoy en esa comisión, y vos sabés, senador, que pueden haber 2, 3 dictámenes. No está mi firma en ninguno de ellos. Me quisieron pegar con este tema cuando yo estoy totalmente pegada. Yo no tengo audio, yo no estoy defendiéndole a nadie. Es eso, por eso le agradezco que me inviten para aclarar. Le digo lo siguiente, diputada. Mi interpretación es lo que dice la Constitución Obvio, y es la 185. correcta. Si no tiene el artículo en la mayoría calificada, como en otros Es casos, mayoría simple. es mayoría simple. Ahora, en el Senado están con la idea, porque González Daer se le destituye con 31, Sí. entonces dice, pongamos 30, pero ¿de dónde vamos a constituirnos nosotros en constituyente? Claro. Y decir cómo se Creando tiene que algo hacer. que no está. Correcto. Ahora, Me allano te leo totalmente, el cierto lo que 190. dice. Lee el Que 190. hasta se podría, yo no negocio, pero podría tener del otro lado un debate con alguien que me diga 30, y yo le diría lo siguiente, planteame el 190. Entonces podríamos, queda mal que yo tuerza al derecho, pero hasta podría ser sostenible tu debate. ¿Qué dice el el 190? Por mayoría de 2/3 podrá amonestar o apercibir a sus miembros, a un senador. Sí. Y ahí dicen ellos, ¿cómo para percibir el Necesita 2/3 y 2/3 y- simple para remoción? Bueno,
por inconducta en el ejercicio de sus funciones, suspenderlo por 60 días. Pero escuchad lo que dice. Por mayoría absoluta, podrá removerlo por incapacidad física o mental. Claro. Entonces, hasta se podría admitir la mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría absoluta? El quórum legal. 23 y 41, pero jamás 30. Tenemos que irnos, lo siento. El quórum constitucional dice que se acabó el programa. Sí, así es. No, y nos quedamos quiero que me permitan un dato. ¿Puedo? Por favor, pero así un segundito. Bueno, un segundito. La idea el justificativo por el cual yo me allané a eso, porque ya estaban todos los votos o si no, con esto conseguíamos nosotros que exista esta ley. Es perfectible. Me jugué a que se apruebe y después se modifique. Y de hecho en el Senado se va a plantear que se va a modificar. Y eso le beneficia a todos los que podrían perder su investidura. No, imagínate. Camilo, muchísimas gracias, Olga. Gracias, Muchas gracias. Fuerza. No me escondo, vos decís a irse. A los Añetete se escondieron todos. No, algunos se escondemos, ¿no? Pero dijo todos. Ah, bueno. Los daños, porque le llamamos ni a todo. Bueno, nos vamos. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta domingo. Sin Límites fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.